Hola, buenas tardes. Pues bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva actividad de la sección de Max del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en esta sala y también muchísimas gracias a quienes estáis conectados desde vuestros domicilios. La jornada de hoy queremos que sea algo bastante práctico, con bastante utilidad para la abogacía en general y también, sobre todo, para la abogacía que se dedica a temas de familias. Para ello, yo tengo la suerte de que me ha dicho sí, que venía perfectamente, pues Félix Arias Arias. Yo tengo que decir que a Félix lo conozco desde hace muchísimos años, que es una persona súper generosa, siempre abierta a colaborar y además que yo creo que ya a estas alturas no se siente extraño en este colegio de la abogacía, ¿no? Bueno, pues Félix es psicólogo, mediador con familias, también media en organizaciones y en el ámbito intrajudicial. Es coordinador de parentalidad, es ponente en diversos congresos, ponencias, simposios, jornadas, etcétera. Docente en múltiples cursos en universidades, tanto públicas como privadas, colegios profesionales y otras entidades e instituciones. Tengo que decir que es docente del Centro de Estudios del Colegio de Abogacía también desde hace unos cuantos años, en materia de mediación sobre todo. Desde hace más de 20 años ha dirigido diferentes centros públicos relacionados con la gestión de conflictos, como puntos de encuentro familiar, centros de apoyo a la familia, servicios de mediación, servicios de violencia de género y familiar, centro de intervención parental, etcétera. En la actualidad, es director técnico de APROME, que gestiona centros de atención familiar en Madrid, Castilla y León y La Rioja. Es supervisor de mediación y atención psicológica en equipos multidisciplinares. Es socio de la consultora Coway, especializada en gestión de conflictos en las organizaciones. Dirige el Centro de Especialización en Atención a la Ruptura de Pareja del Ayuntamiento de Madrid y es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y esto es simplemente empezar con su... En fin, son 3 pinceladas de un currículum amplio y muy extenso. Bienvenido nuevamente, Félix. Y bueno, pues el auditorio y la sala es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias a esta sección de Mask por vuestra invitación. Ya sabéis que normalmente hay fórmulas de educación, ¿no? Cuando decimos buenas tardes aunque esté lloviendo o aunque esté nevando, o cuando conocemos a alguien y decimos hasta luego, no le vamos a ver más, pero aún así lo decimos. Bueno, cuando yo digo que es un placer colaborar con Amparo, no es una fórmula de educación, es literal, así que muchas gracias, Amparo, por tu presentación y por tu invitación también a hablaros de coordinación de parentalidad. Yo le pedí permiso a Amparo para ver si podía, sé que es un poco raro, pero a ver si podía contaros todo esto de pie, porque me siento un poquito más cómodo de pie moviéndome y tal. Así que, con vuestro permiso, lo voy a hacer también. Y vamos a hablar de coordinación de parentalidad esta tarde. Voy a comentaros en qué consiste la figura, cómo surgió, dónde se puede utilizar mejor y algunos aspectos prácticos de la intervención, insisto, de una figura que es bastante novedosa en relación a otros MASC, en relación a otros procedimientos de intervención y de atención a conflictos familiares. Pero como... Ay, que no, no estaba pensado un poco para estar de pie. Claro. Ya he dicho que iba a ser disruptivo. Claro. Gracias. Como os decía, vamos a hablar de coordinación de parentalidad y quiero empezar mal para terminar bien. Entonces, vamos a empezar mal con la mala noticia, si funciona esto, que no sé si funciona. Me parece que no. Ah, eso es. La mala noticia es que esto no es la fórmula de la Coca-Cola. No os voy a hablar de un procedimiento que sea una garantía de éxito, porque ninguno lo es. La coordinación de parentalidad, como veréis, está diseñada para intervenir en un tipo de conflictos muy concretos de una intensidad alta, pero por desgracia, y como es lógico también,
no es garantía de éxito en todos los casos, ¿vale? Entonces yo quiero ser muy prudente también por lo que os decía, es una figura relativamente joven, que está en proceso y que por lo tanto todavía yo creo que, por lo menos en nuestro país, tiene bastante recorrido y seguro que todavía tiene mucho margen de crecimiento. Y en relación a eso, es una figura novedosa, pero que no sustituye a nada. Para mí esto es muy importante porque a veces ya sabéis, y de hecho hablaremos esta tarde de ello, que puede haber ideas en relación a la coordinación de parentalidad pues que no se ajustan totalmente con la realidad. Y me gustaría también poder tratar esto aquí con vosotros, y es que me parece razonable que cuando una figura es nueva y se empieza a desarrollar, pues haya una postura crítica sobre ella. Esto es lógico y creo que debe haberla, ¿no? Precisamente en este momento en el que estamos de desarrollo de la coordinación de parentalidad, podemos responder a algunas de esas críticas, y una de ellas tiene que ver con si la coordinación de parentalidad va a sustituir a otras figuras, a otros MASC, bueno, es como una evolución de algo. No es así. Tal y como os he puesto gráficamente en la presentación, la coordinación de parentalidad es una pieza que no sustituye a nada, sino que complementa el tablero de otros procedimientos de intervención en conflictos, en este caso familiares. En un tipo de conflictos, como veis, muy concreto, pero por supuesto no sustituye a ninguna figura anterior. Y hay una frase en relación a la coordinación de parentalidad, pero también en más cosas, del músico Cage, que a mí me encanta, y es, él dice, John Cage dice: no entiendo por qué las personas se asustan de las nuevas ideas. A mí me asustan las viejas ideas, ¿no? Entonces, en este caso, esto es una nueva idea, ya no es tan nueva en relación a otros procedimientos, quizás sí, pero creo que merece la pena intentar ver la potencialidad, perdón, que tiene este procedimiento. Sobre los orígenes, que yo creo que es importante, ¿no?, ver de dónde surge todo esto. Pues surge de una realidad que conocéis muy bien, que en el ámbito jurídico es muy conocida, por supuesto, y que, pues por una cuestión también social, en otros países, como puede ser en Estados Unidos, antes lo había apagado y lo he encendido y sabía que iba a hacer. Perdona, decía que en otros países como en Estados Unidos esta realidad social surgió antes, y observan que hay, durante los años 80, sobre todo, anteriormente también, ¿no? Era un fenómeno creciente, pero se observa que hay un aumento de la judicialización relacionada con los divorcios, con las rupturas de pareja, y que este aumento de la judicialización también se prolonga en el tiempo, es decir, tiene una larga duración. Y además se dan cuenta de algo bastante lógico, y es que si estos conflictos duran mucho tiempo, se van proyectando a lo largo del tiempo, mientras se están desencadenando, eso tiene unos efectos sobre las personas que están inmersos en ellos y sobre todo sobre los niños y las niñas implicados. Si esto no se resuelve rápido, que no se resuelve rápido en muchos casos, lo que va a suceder es que pueden aparecer diferentes riesgos para los niños y las niñas que están implicados, ¿no? Ahora lo veremos un poquito más al detalle. Entonces, a partir de ahí parece claro que deben incorporarse otras figuras que puedan trabajar con estos casos que son de larga duración. Es decir, de una conflictividad muy alta, que no se resuelven precisamente por ese nivel de conflicto a través de otro tipo de procedimientos, y que en el juzgado pues, se van enquistando de alguna manera y necesitan algún tipo de solución. Entonces, aquí he puesto algunos hitos relacionados con el desarrollo de esta figura, pero básicamente es que algunos expertos de diferentes ámbitos, de la psicología, por supuesto, pero también del derecho o del trabajo social, que estaban muy familiarizados en este tipo de casos, empezaron a pensar, bueno, ¿qué podríamos hacer para unificar diferentes tipos de intervenciones que ayuden a que las familias puedan gestionar estos conflictos que, por lo que sea, no se pueden, o bueno, por lo que sea no, por su nivel de intensidad, por ejemplo, no se resuelven en mediación? ¿Qué podemos hacer con esto? Aquí he citado este estudio de necesidades y soluciones de Denver, donde, como os digo, es uno de los puntos de inicio donde se empieza a gestar esta figura, a través de intervenciones que sobre todo se plantean de una manera integral. Esto no puede ser solo una cuestión de una intervención psicológica, ni una intervención de resolución de conflictos, ni una intervención del juzgado, sino que tiene que ser todo de una manera coordinada, si puede ser en un trabajo conjunto. Boyne y Termini, en el Instituto de Atlanta, publican el primer manual específicamente de coordinación de parentalidad. Es decir, que todos estos procedimientos que diferentes expertos van proponiendo, van planteando, al final terminan por condensarse en intervenciones que se pueden definir como de coordinación de parentalidad, y él, fijaos, en 2003, que es hace prácticamente nada,
Y a partir de ahí, cada vez los expertos y las expertas que están trabajando sobre esto empiezan a publicar estudios y empiezan a hacer aportaciones teóricas. Aquí he puesto algunos de los clásicos: Matthew Sullivan, Kirtland, Linda Pilston. Empiezan a aportar teoría. Desde 2005 se adapta al ordenamiento jurídico de otros países, también anglosajones, como por ejemplo Canadá. Hay un proyecto piloto en la ciudad de Montreal que llevó a cabo uno de los coordinadores de parentalidad, uno de los padres de la coordinación de parentalidad, que es Dominique Dabate, y a partir de ahí empiezan también en Canadá a surgir experiencias de este tipo. Como os digo, la expansión es en países sobre todo anglosajones. Y 2010 a 2016, fijaos, hace nada, esta fundamentación teórica y esta descripción de procedimientos empieza a tomar forma. Estos autores, estos expertos, que todos ellos y ellas siguen en activo, pues crean una asociación que tiene un carácter internacional. Ahora os hablaré de ella, para definir bien la figura y definir también el tipo de intervenciones que hacen, ¿no? Es cierto que en otros países, en Alemania, en Argentina, hay figuras parecidas. No son estrictamente coordinación de parentalidad, pero sí que tienen muchos elementos en común. En Argentina está esta figura de consejero de familia, donde los profesionales intervienen en coordinación con el juzgado en una etapa previa, pero también contenciosa, asesorando, orientando e intentando que las familias lleguen a acuerdos en este momento. Como os digo, hay otras figuras parecidas en otros países. Y en España, ¿cuándo llega esta figura a España, ¿no? Hay una sentencia pionera en el año 2014 del juez Pascual Ortuño, de la Audiencia Provincial de Barcelona, en ese momento, que es la primera sentencia donde se deriva a coordinación de parentalidad, incluso antes de que específicamente existiese la figura aquí. Él deriva con las características de coordinación de parentalidad a una experta en intervención en divorcio difícil para que trabaje desde este contexto, antes incluso de que la figura fuera conocida. Y esto tiene como consecuencia que se lleven a cabo dos proyectos piloto, los dos en Cataluña, en 2013 en Sabadell y en 2015 el Colegio Oficial de la Psicología con el Decanato de Juzgados de Barcelona. Estos dos proyectos piloto, trabajando con una serie de casos, pues arroja resultados lo suficientemente prometedores como para que se valore que la figura puede ser interesante y empiece a replicarse en otras comunidades, en otras ciudades. 2015 a 2016 aparecen experiencias también en Baleares, en la Comunidad Valenciana, a partir de ahí en Aragón, País Vasco, Galicia. Es decir, se empiezan a diferentes expertos y expertas y también juzgados interesados en la figura, empiezan a llevar a cabo experiencias que ciertamente son puntuales, ¿no? No tienen una continuidad, pero que ya origina un interés por ello. En 2018 se produce la apertura del Centro de Intervención Parental que abrió el Ayuntamiento de Madrid, aquí en Madrid, con un servicio de coordinación de parentalidad, con un servicio permanente de coordinación de parentalidad. Es decir, que se podía derivar, los juzgados podían derivar a este servicio para que se las atendiese desde la perspectiva de coordinación de parentalidad. Ese servicio y ese centro continúa activo, se reformuló el año pasado y ahora se llama CERPA, Centro Especializado en la Ruptura de Pareja, que sigue todavía prestando ese servicio de coordinación de parentalidad. Y desde entonces hay algunas otras experiencias de este tipo. Hay una en Navarra, hay profesionales que también ejercen esta figura en otros puntos de nuestro país. Pero, como veis, es una figura muy, muy reciente. Estamos hablando de fechas más recientes aún que la mediación. Todavía hablamos de que la mediación es joven, pues imaginad esto. Entonces, sí que merece la pena contextualizar un poco la necesidad de una intervención como esta, tan específica. Y aquí os he hecho este esquema donde hablamos de un conflicto post-ruptura de pareja con una intensidad muy alta. ¿Qué provoca esto? Pues, como sabéis muy bien, las personas que estáis aquí, porque está en la sección de Mask, entonces estáis muy sensibilizados con todos los conflictos, ¿no? Pero lo que provoca esto es malestar intenso, que es presente y que se va a proyectar al futuro, como observaron en los 80 en Estados Unidos. Esto no se va a resolver rápido. Esto va a continuar durante años o décadas o posiblemente para siempre, ¿no? Porque ese malestar ya, incluso aunque los niños y las niñas ya un día sean adultos, ya se ha apoderado de la familia y se ha apoderado también de las vidas de estas personas. Entonces, esto provoca, sobre todo en los niños y las niñas, ahora lo veremos un poco más al detalle, dificultades en cuanto a su desarrollo psicoafectivo,
lesión de derechos a veces, y de eso sabéis vosotros mucho más que yo, necesidades y también los propios intereses de niños, niñas y adolescentes que están implicados en esto. Entonces podemos decir, este conflicto, cuando se despliega y cuando alcanza una intensidad tan alta, desde luego es contrario al interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, y también en grado extremo, bueno, quizá extremo o no tan extremo, en un grado elevado puede constituir ciertas situaciones de riesgo para ellos, ¿no? De riesgo psicosocial. Por eso merece la pena intervenir. Es importante recordar, aunque ya sé que lo sabéis, que la situación propiamente de ruptura de pareja no supone este riesgo que digo para los niños, ni tiene por qué suponer un malestar especial a largo plazo. Es cierto que cuando hay una ruptura de pareja, los niños van a reaccionar a eso, pero se pueden adaptar perfectamente. ¿Cuál es la variable clave que implica que se va a producir un daño o que se puede producir un daño en ellos? El nivel de conflicto, si es muy alto, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que plantean esto que estoy diciendo yo aquí, no hace falta ni siquiera citarlos, pero lo que provoca el malestar y las dificultades de adaptación de los niños a medio y largo plazo, insisto, no es la ruptura, es el grado de conflicto. Sobre las consecuencias están estudiadísimas, tanto también en nuestra población hay autores y autoras, por ejemplo, el grupo en Vigo de la profesora Francisca Fariña ha investigado muchísimo sobre esto, sobre este riesgo o sobre este daño psicosocial, ¿no? Y emocional y en muchas ocasiones también físico, ¿no? Hay un artículo de este grupo de investigación muy interesante, aunque muy duro también, por todo lo que aparece ahí, sobre el impacto de esta ruptura conflictiva en el estado físico y psicológico de los niños y las niñas. Es decir, merece la pena cualquier tipo de intervención que intente gestionar adecuadamente esta situación, porque las consecuencias, si no, ya sabemos que van a ser tremendas para toda la familia, pero también para los niños. ¿Qué consecuencias, no? Puede tener este conflicto parental, familiar, de alta intensidad y prolongado en el tiempo? Pues el primero, lógicamente, es desestructuración. Si hay un nivel de conflicto muy alto entre el padre y la madre, pues va a ser muy difícil que puedan aportar una estructura sólida a estos niños, y también lo que va a suceder es que se van a producir muchos cambios dentro de la dinámica cotidiana habitual de la familia. Y ya sabemos que eso, en general, no correlaciona muy bien con el bienestar de las personas, pero con el de los niños y las niñas menos todavía, que necesitan estabilidad, necesitan rutinas, necesitan poder predecir lo que va a suceder, pero claro, cuando hay mucho conflicto, esto es imposible, ¿no? Esta imprevisibilidad es una característica, prácticamente no se sabe lo que va a pasar. Se van a ir hoy con el otro, no se van a ir, van a llevar el chándal, no lo van a llevar, se va a producir tal pago, no se va a producir, ¿no? Esa imprevisibilidad es una característica de alto conflicto. Y luego también la descoordinación parental. Claro, normalmente en el ámbito de la psicología, cuando hablamos de un padre y una madre, hablamos de un equipo parental, ¿no? Colaboran, tienen que tener una mínima coordinación, sean pareja o no. Pero si el nivel de conflicto es muy alto, se produce esta descoordinación. Cada uno hará lo que mejor pueda, pero está claro que no van a poder trabajar de una manera cooperativa, y eso es algo que los niños y las niñas van a necesitar prácticamente en su cotidiano. Si el nivel de conflicto es muy alto, por desgracia, porque no creo que sea algo tampoco en muchas ocasiones elegido por las personas ni totalmente consciente, se producen malas prácticas educativas de cada progenitor. Insisto, si el nivel de conflicto es muy elevado, pues a lo mejor pautas educativas que no solo podrían coordinarse, sino que en algunas ocasiones tendrían que ser límites y normas claras, pues no llegan a establecerse, porque a veces se produce un intento de que el niño o la niña en ese conflicto esté más de parte de uno que de otro. Entonces, tener ahí unas pautas educativas firmes donde a veces hay que decir que no, es muchísimo más complicado, ¿vale? Y sobre todo, que ya sabéis perfectamente que si las pautas educativas no están coordinadas, no tienen prácticamente ningún efecto, o en todo caso tienen un efecto negativo. Y luego, derivado de este conflicto, está este posicionamiento que os he puesto aquí, que, claro, si esto es un enfrentamiento tan directo y tan intenso entre el padre y la madre, pues muchas veces va a provocar que los niños y las niñas tengan dificultades para relacionarse con alguno de los dos. No es fácil, ¿no? Cuando esas figuras de referencia están muy enfadadas entre sí, pues al final, sin querer, los niños o las niñas no tienen más remedio que tomar partido
Y esta mala relación entre los padres de alguna manera termina por filtrarse a los niños y las niñas y acaba por afectarles también. Entonces, como estamos hablando de conflicto de alta intensidad, sí he traído aquí algunos indicadores de por qué consideramos que un conflicto entre un padre y una madre que interrumpen su relación de pareja es de una intensidad alta. El primero, lo conocéis a la perfección, gran número de litigios y relitigios entre ellos. Es decir, su comunicación, su relación parental, familiar, se traslada al juzgado y, dicho de una manera muy simple, al final nunca están contentos. Por eso constantemente hay litigios, luego hay recursos, luego no hay incumplimientos, luego hay incumplimientos y por lo tanto el otro tiene que reclamar que se cumplan, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se genera una dinámica donde la relación familiar se externaliza al juzgado. Y esto, lógicamente, tiene sus consecuencias también. Pero lo que pasa es que llega un momento donde también la familia se acostumbra a ello, lo normaliza, lo naturaliza. Es como si esos elementos propios del juzgado, que en principio deberían serles ajenos, pues se acostumbran y cuando tienen un mínimo conflicto entre ellos, lo que plantean es, pues te voy a demandar. No es lo vamos a hablar, sino lo resolvemos, entre comillas, en el juzgado. En los progenitores, como dicen estos autores, Kelly y Emery, este nivel de conflicto provoca también mucha ira entre ellos. Es decir, lo que sienten el uno hacia el otro es bastante ira y también dificultades para gestionarla. Y el enemigo de los mediadores, pero también el enemigo de cualquier profesional que gestione conflictos. Una desconfianza muy alta el uno al otro. Como esto es la sección de Musk, conocéis perfectamente, claro, los mediadores intentamos generar cierta confianza entre las partes porque hay un mínimo que es imprescindible. Esto es lógico. ¿Cómo voy yo a dialogar con otra persona si no me fío de que, por ejemplo, vaya a cumplir lo pactado? Si no hay un mínimo de confianza, no tiene sentido que yo hable. Claro, aquí el nivel de conflicto es tan alto que no es que no haya mucha confianza, es que están en números rojos de confianza. Están por debajo. Cualquier intervención del otro o cualquier, por ejemplo, propuesta del otro se percibe con un nivel de suspicacia altísimo. Bueno, si me propones tú tiene que ser muy malo, porque como está disgustado, disgustada conmigo, lo que quiere es provocarme algún mal. Entonces, todo se valora desde un prisma muy negativo. Y de hecho, es muy frecuente que surjan malos entendidos aquí, claro. Porque si yo hago una interpretación negativa de lo que hace el otro, pues os podéis imaginar, ¿no? Es decir, que conflicto de alta intensidad llama a más conflictos todavía. También otro indicador claro de estas situaciones de alta conflictividad en ruptura de pareja tendría que ver con las dificultades de comunicación entre los padres sobre los hijos, ¿no? Y luego también de los hijos con los padres. Como os decía antes, este conflicto se traslada a ellos. Y también esta hostilidad abierta entre ellos. En su grado más elevado, otro indicador que también a su vez es consecuencia es el rechazo de los hijos o hijas a relacionarse con el otro o por lo menos que se produce una dificultad a la hora de relacionarse. Esa relación no es fluida. Y por penúltimo, este tipo de conflictos de alta intensidad tiende a cronificarse. No se va a resolver solo, no va a ir a menos. En todo caso, va a aumentar, se va a proyectar en el tiempo y va a permanecer estático. Tiene una consecuencia también muy difícil para los profesionales o incluso para las personas que rodean a la familia que les gustaría que esto se pudiera terminar. Y es que cuanto más se cronifica un conflicto, también hay más resistencia al cambio. Es decir, y perdonad la metáfora, si veo una vía de servicio, me la salto. Permanezco en ese carril, ¿no? de avance, 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 a ningún sitio, porque como os digo, lo que se va a producir es un enfrentamiento constante. Y esa precisamente la última característica. Si el nivel de conflicto es de mucha intensidad, el padre y la madre van a estar en desacuerdo en todo. En prácticamente cualquier cosa que puedan estar, yo a veces planteo, aunque sea por probabilidad, una vez tendrían que estar de acuerdo. Pues no. En cualquier situación susceptible de que haya dos puntos de vista distintos, cada uno va a tener uno. Y a veces daría la impresión, sé que no es así, pero a veces daría la impresión de que uno está esperando a ver qué dice el otro para opinar exactamente lo contrario. Entonces, esto se lleva muy bien con esta otra característica que es la falta de flexibilidad.
no solo la falta de flexibilidad se asocia a darle una importancia altísima a casi cualquier cosa. Es verdad que hay cosas que son objetivamente muy importantes, pero otras que igual lo son menos. Pues fijaos esta combinación entre desacuerdo constante, falta de flexibilidad, todo es muy importante, desconfianza extrema, ¿no? Es muy difícil que unas personas que no les queda más remedio que relacionarse de alguna manera se tengan que estar relacionando así siempre. Y ahora viene esta comparativa entre diferentes figuras que intervienen en diferentes niveles de conflicto cuando una pareja interrumpe su relación. Yo he seleccionado tres, ¿no? Tres que son las más habituales y las que pueden contribuir a que los padres y las madres reconfiguren su relación y colaboren por el bien de sus hijos. Una sería la terapia, ¿no? Terapia especializada. Otra sería la mediación familiar, que conocéis perfectamente, y otra es la coordinación de parentalidad. Vamos a ir viendo qué similitudes y diferencias tienen entre ellas. La terapia es y debe ser voluntaria. Es decir, que la terapia no se puede imponer ni se puede obligar a nadie porque exige un nivel de compromiso y de voluntariedad que es propio de la persona. No se puede imponer una terapia. Una terapia psicológica, desde luego que no. Y debe ser así. La mediación es voluntaria también y debe ser así. La potencia de la mediación también es que las partes lo eligen. Y cuando lo eligen, de alguna forma, se comprometen. Entonces, la mediación es y debe ser voluntaria. Y también puede ser extrajudicial. La terapia, por supuesto, es extrajudicial, pero la mediación puede ser intrajudicial, pero también puede ser extrajudicial. Las personas, cuando tienen un conflicto, pueden recurrir a un mediador o mediadora y no necesitan que les derive nadie. Sin embargo, la coordinación de parentalidad, a ver, no es que solo sea intrajudicial, pero en la fase en la que estamos ahora mayoritariamente lo es. Yo no sé si en algún momento, técnicamente podría no serlo. Técnicamente dos personas que tienen un conflicto de alta intensidad podrían buscar a un experto o experta, coordinador de parentalidad, para que les ayude. Técnicamente es posible. En otros países me consta que es posible. En España alguna experiencia hay en este sentido, pero de momento básicamente es intrajudicial. Es decir, los jueces que consideran oportunos derivan a coordinación de parentalidad. Y no podemos decir que sea totalmente voluntario. A ver, voluntario es, pero no podemos decir que sea totalmente voluntario, porque cuando un juez deriva a coordinación de parentalidad, deriva, como veréis ahora, con unos objetivos y también en la propia resolución advierte a las partes de que si no colaboran, el coordinador de parentalidad lo pondrá en su conocimiento y podrá tomar las decisiones que considere oportunas en consecuencia a eso. Es decir, ya no es tan voluntario. Yo sé que esto puede tener una repercusión. Si yo voy a mediación y no quiero hacer mediación, no tiene ninguna repercusión, porque para empezar, ahora veremos otra característica, eso es confidencial. Afortunadamente, yo puedo empezar una mediación y no llegar a acuerdos. Digo afortunadamente porque insisto en que es una garantía del proceso, es una norma básica. Sin embargo, en coordinación de parentalidad ya no es exactamente lo mismo. Yo tengo una misión, me refiero el coordinador, pero también las partes, de intentar resolver una cosa. Y si no lo resuelvo, se va a saber también en qué circunstancias no se ha resuelto. Y si yo no me he comprometido o yo no he querido colaborar. ¿Qué repercusión puede tener esa? Yo no lo sé. Yo soy coordinador de parentalidad, psicólogo, eso entiendo que corresponde al juzgado. Pero ya es otra cosa, como veis, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque en un nivel de conflicto de alta intensidad, os acordáis lo que os puse antes, hay resistencia al cambio. La gente no quiere cambiar. No quiere, no es que no quiera, a lo mejor no puede, porque el conflicto se apodera de ti. Entonces, esto es un problema para cambiar. Aunque te ofrezcan una opción de hacer las cosas de otra manera, las personas que están en esta situación piensan que eso ya tiene que ser así. Pues yo estoy en un enfrentamiento con el otro o con la otra y esto no va a terminar. Entonces, esto es una manera de promover que de alguna manera tengan la oportunidad de resolverlo. Ahora ampliaré un poquito más esto. Por otra parte, en la terapia, el profesional o la profesional en un momento dado puede sugerir diferentes posibilidades de afrontamiento a través de pautas, etcétera, y el objetivo de la terapia va a ser provocar cambios, ¿no?, en la dinámica que sea. En este caso estamos hablando de una familia, pues provocar cambios en la dinámica familiar.
En mediación el enfoque del profesional es facilitar. Facilitar el diálogo, facilitar el entendimiento, facilitar acuerdos, facilitar encuentros. El mediador se podría resumir, muy mal resumido, como un facilitador, pero en el fondo lo ves, facilita que pasen cosas, ¿vale? Y sin embargo, el coordinador de parentalidad puede tener un papel más directivo. Es decir, en un momento dado, luego lo veremos si queréis, puede dar pautas, puede orientar, puede hacer propuestas a las partes, propuestas incluso muy concretas. Todo esto, como sabéis, no tiene cabida en mediación. La terapia es voluntaria y debe ser voluntaria. La mediación, voluntaria, confidencial, perdón. Debe ser confidencial. La mediación exactamente igual, debe ser confidencial. Sin embargo, la coordinación de parentalidad no es totalmente confidencial. Porque periódicamente, y eso las partes lo saben desde el principio, está en la resolución judicial de referencia, pero también en las propias normas de la coordinación de parentalidad que se trabaja con ellos en la primera sesión, saben que todo lo que sea relevante respecto al conflicto y respecto a los objetivos que ha establecido el juez puede ser y va a ser informado, ¿vale? A través de informes escritos, el profesional va a informar al juez. Por lo tanto, lo que se habla ahí no es confidencial. No sé si voy demasiado rápido, perdonad. No. Vale. La terapia, hay muchos tipos de terapia, efectivamente, pero podríamos resumir mucho si decimos que se proyecta a medio plazo, ¿vale? Hay terapias muy prolongadas en el tiempo, pero una terapia familiar se proyecta a medio plazo para buscar esos cambios que decíamos antes. La mediación es un proceso breve, porque, bueno, al margen de lo que establece la ley, esos 3 meses que conocéis perfectamente, pues es un proceso que se desarrolla unas cuantas sesiones y yo siempre suelo decir, como un piropo a la mediación, que es un proceso que va al grano, ¿no? Que aporta e intenta que se alcancen las soluciones en un proceso relativamente breve. De hecho, a veces lo decimos, bueno, si llevas muchísimo tiempo en mediación, no es ya que no esté previsto en la ley, sino que ya estás haciendo otra cosa. Eso ya no es mediación, ¿no? Sin embargo, en coordinación de parentalidad, como hablamos de un nivel de conflicto tan alto, es una intervención que tiene un carácter prolongado. Estamos hablando no de meses, podrían ser meses, pero en ocasiones este arco de intervención se proyecta a años. ¿Por qué? Ahora lo veremos, pero si uno tiene que tener un profesional, me refiero, tiene que tener un acompañamiento de la familia, intentar ir provocando cambios, viendo si se cumplen a lo largo del tiempo, va a necesitar. Sería absurdo pensar que un nivel de conflicto tan alto se va a resolver en 2 meses. Eso es imposible, ¿no? Como cualquier otra rehabilitación, cuanto más grave o intensa sea la lesión, más tiempo de rehabilitación necesita uno, ¿no? Pues el diseño de esta intervención hace que sea prolongado. En terapia, ¿quién participa en el proceso? Los implicados, ¿no? Generalmente en un contexto de sesiones. Se pueden llamar entrevistas, como sea, pero son sesiones. En mediación, ¿quién participa? Pues las partes. Es decir, las partes que están interpeladas en el proceso, que tienen que llegar a acuerdos para resolverlo y que lo que se acuerde ahí le va no solo a afectar a ellos, sino que lo van a tener que cumplir ellos. Es decir, solo las partes. No tiene ningún sentido que haya nadie más que no sean las partes. Y también se desarrolla en forma de sesiones. Sin embargo, en coordinación de parentalidad, en resumen, es un proceso que es aglutinador e inclusivo. Cualquier persona, familiar, profesional, que tenga que ver con el conflicto, que pueda tener un papel, puede participar, incluso debe participar en el proceso. El coordinador intentará, de alguna manera, darle un papel porque sabe que es importante para ayudar a que el conflicto se resuelva. Entonces, como os digo, pueden intervenir todos los familiares que tengan algún tipo de implicación y puedan ayudar en todo esto, o que no estén contribuyendo demasiado a que la situación de la familia pues, se gestione a través de la colaboración. Y no solo se desarrolla en sesiones, como los otros dos procesos, sino que en un momento dado se puede llevar a cabo, el coordinador de parentalidad se puede desplazar a otros lugares. Por ejemplo, a donde trabajan otros profesionales con la familia. También se puede desplazar incluso al entorno de la familia, porque hay ciertas intervenciones que van a ser más potentes allí y porque va a haber ciertas circunstancias que el coordinador solo va a poder comprobar si las conoce directamente, ¿no? El ejemplo más claro es si hay dificultades en un intercambio de unos niños, ¿no? Cuando pasan de estar con uno
a estar con otro, claro, cada uno puede tener un punto de vista sobre por qué se producen estas dificultades. Y el coordinador de parentalidad lo que va a querer saber es, bueno, si cada uno tiene un punto de vista diferente, por ejemplo, puedo ver un intercambio y puedo ver qué está sucediendo ahí, incluso puedo ayudarles, puedo intervenir in situ con las orientaciones que yo vea que se pueden beneficiar. ¿Vale? Entonces, ya es otro tipo, como veis, de gestión, ¿no? de esa intervención. En terapia no hay un producto escrito, en general, estoy hablando en general, porque se pueden entregar materiales, etcétera, pero no hay un producto por escrito de esta intervención. En mediación hay un producto que conocéis muy bien y que da mucho gusto redactar, que son los acuerdos de mediación, ¿no? Al final del proceso, los acuerdos que hayan alcanzado se redactan en un documento que ellos firman y se llevan. En coordinación de parentalidad hay un producto que es un plan de parentalidad, que tiene algunos aspectos en común con el acuerdo de mediación, en el sentido de que recoge acuerdos que hayan alcanzado las partes, pero puede recoger muchas otras cosas. Al final profundizaremos un poco más en este documento. En la terapia, el paciente, el usuario, el cliente, como lo queramos llamar, dependiendo del enfoque de la intervención psicológica, es el protagonista total, ¿no? En mediación, las partes son las protagonistas. Ya hemos dicho que el mediador era facilitador o facilitadora. Y sin embargo, en coordinación de parentalidad, el profesional tiene más atribuciones. También tiene cierto protagonismo a veces, por ejemplo, como os decía antes, en cuanto a su implicación, si es que considera que debe tenerla, en cuestiones cotidianas de la familia, en conocer, como os decía, a otros profesionales que intervienen con ellos, en un momento dado poder dar pautas directivas. Eso implica mayor protagonismo, claro. No solo está todo en función. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la tendencia de estas personas sin la intervención no directiva? Conflicto. Es su tendencia. Entonces, el mediador, digamos, el coordinador de parentalidad, ahí tiene que tener un papel mucho más presente, ¿no? Y luego, la intervención en terapia psicológica es la psicoterapia. En mediación, pues las técnicas de mediación o de resolución de conflictos que se utilizan durante este proceso. Y en coordinación de parentalidad hay amplitud de técnicas, es decir, cualquiera que pueda servir para contribuir a gestionar el conflicto de la familia. En ocasiones se pueden utilizar técnicas de resolución de conflicto, en ocasiones técnicas similares a las que se podrían utilizar también en psicoterapia, etcétera, etcétera. Todo lo que esté al alcance del profesional para ayudar a que este conflicto se gestione adecuadamente. No sé si habéis visto claro un poquito ya sé que es muy esquemático, pero es un poco para ver las diferencias y también creo que alguna similitud. Esto, lo que os he intentado exponer antes es que cada una de estas técnicas es muy eficaz con un determinado tipo de conflicto familiar. Por eso os decía que son piezas que encajan perfectamente y que una no sustituye a otra. El diseño de la herramienta hace que sea muy eficaz en ese tipo de conflicto en concreto. Entonces, yo de una manera muy general os propongo en 3 niveles de conflicto y ver qué técnicas pueden ser más útiles que no garantías, de éxito, pero que sí pueden ser más útiles, como os decía. Si el nivel de conflicto es leve, que es el primer ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Esta tormenta que no ha empezado, pero que está ahí, esos nubarrones negros, de la manera más gráfica, la verdad es que yo lo visualizo mucho así, ¿no? Este nivel de conflicto es leve, que significa que no es que no pase nada, como veis, pero que las personas que viven en esa casa pueden salir, entrar, pueden hacer su vida. Hay una amenaza ahí de tormenta, ¿verdad? Pero todavía la tormenta no se ha desplegado. Entonces, en este caso, cuando el nivel de conflicto es leve, pues la orientación psicosocial, una orientación, unas pautas básicas, porque ya sabéis que muchas veces en determinadas situaciones familiares decimos, pues que esto no venía con un manual de instrucciones, ¿no? Y es verdad, claro. Es que incluso hay personas que dicen, es que yo no me había divorciado nunca, yo no me había separado nunca, hay cosas que es imposible que yo sepa, lógicamente, ¿no? Entonces, para una pareja que se separa o se interrumpe su relación, digamos, y hay un nivel de conflicto leve, es inevitable que haya algún grado de conflicto, pues una orientación, unas pautas sobre ello suelen ser muy útiles.
para prevenir que el conflicto vaya a más y también para ayudar a las necesidades que tienen las personas en ese momento. Por ejemplo, y esto afortunadamente me ha pasado también, ¿eh? Oye, venimos los dos para que un profesional de la psicología nos ayude a ver, por ejemplo, cómo le tenemos que comunicar de la mejor manera posible a nuestros hijos que nos vamos a separar. Y vienen los dos y vienen preocupados por hacer las cosas bien, pues estas cosas pasan, claro. Y necesitan una orientación que es breve, es unas pautas que vayan a ser útiles, pues muy concretas. También en ocasiones advertirles de dificultades que puede haber para que las prevean y las puedan resolver antes de tiempo. Y con eso, más que suficiente. Funciona muy bien. Pues eso, como cualquier cosa que no sabemos, alguien nos orienta, nos da ciertas claves y a partir de ahí, perfecto, ¿no? Los grupos formativos también funcionan muy bien en este tipo de situaciones. De hecho, en otros países también hay programas muy concretos para cuando una persona se va a divorciar y tiene hijos menores, que pueda participar en un grupo donde recibe esta información, estas pautas básicas de manera grupal. Y donde además también ya sabéis que hay cierto intercambio de experiencias, ¿verdad? Hay una normalización también de las situaciones que... Anda, pues eso nos pasa también a nosotros, etcétera, etcétera. En un nivel de conflicto leve, esto es muy útil, muy útil. Grupos formativos, además hay muchos programas, bueno, muchos, hay programas que además son bastante similares entre sí porque como veis, las orientaciones o las informaciones que uno necesita, pues es que son también algo muy práctico. Entonces, estos grupos formativos suelen funcionar muy bien también para gestionar pequeños conflictos y para prevenir otros. Y luego lo que es una auténtica maravilla, permitidme que lo diga aquí en la sección de más, es la mediación, claro. Si el nivel de conflicto es muy leve, yo no creo que haya no creo que haya un procedimiento de resolución de conflictos mejor que la mediación. ¿Vale? Qué bien estaría, ¿no? Yo siempre lo digo, pero es que, jo, es que a lo mejor a base de decirlo, pues a ver si conseguimos todos que se haga realidad, ¿no? Que cuando una pareja interrumpe su relación de pareja, tiene cualquier interés en común, pero sobre todo si tiene hijos e hijas menores, que pueda participar en un proceso de mediación para entre ellos rediseñar el futuro, llegar a acuerdos, hacerse ese traje a medida que utilizamos, esa metáfora que utilizamos los mediadores y las mediadoras, asistidos por un profesional experto que le puede ayudar también no solo a alcanzar los acuerdos, sino a redactarlos. Para el conflicto leve, una maravilla. ¿Qué sucede cuando el conflicto ya alcanza posiciones de mayor intensidad, ¿no? Ya en esta metáfora visual que estábamos utilizando antes, ya se ha desplegado la tormenta, esto ya tiene impacto en la vida de la gente, ya tiene ciertas limitaciones, ciertas molestias, provoca problemas, un nivel de conflicto ya moderado hace que ya la relación familiar y personal ya no fluya. Hay problemas. La mediación sigue siendo efectiva si el conflicto es moderado, pero pierde potencia, claro. A más conflicto, o más nivel de conflicto, la mediación es más compleja también porque surgen otro tipo de dificultades, se van agravando como lo que hablábamos de la desconfianza. Pues claro, ya para el mediador o la mediadora ese reto es mayor. Si el nivel de conflicto es muy alto, es posible que entre las partes ya haya habido acciones que han podido enfadar al otro y luego el otro se las ha devuelto a ese otro y todo eso es más difícil de remontar en mediación. Pero la mediación sigue siendo todavía una técnica eficaz si el conflicto es moderado. Claro, si el conflicto es moderado, pero derivado de eso provoca que, por ejemplo, si hay hijos e hijas menores, no se cumpla bien el régimen de visitas, pues para eso hay dispositivos que conocéis muy bien, seguro, que son los puntos de encuentro familiar, que durante un tiempo pueden contribuir a que ese conflicto que hay entre la pareja no impida que las relaciones entre los niños y su padre o su madre se sigan dando, ¿no? Porque son espacios asépticos donde el padre y la madre no se van a encontrar, asistidos por profesionales expertos, etcétera. Bueno, para un nivel de conflicto moderado, el punto de encuentro está muy bien, ojo, para ayudar a que se cumpla ese régimen de visitas. No es un dispositivo para gestionar conflictos, pero sí es bastante eficaz si el conflicto es moderado para que al menos ese régimen de visitas se cumpla, que eso puede ser la base de que luego ya se pueda intervenir con la familia. O sea, de hecho, algo que nos preocupa mucho a los profesionales que trabajamos en este tipo de conflictos es saber hasta qué grado ha escalado. Si no se cumple el régimen de visitas, si no se cumplen los encuentros
entre los niños y alguno de sus padres, cuanto antes se cumpla, mejor, ¿no? Entonces, está este dispositivo y también ya la terapia psicológica especializada. Ya digamos que la terapia psicológica tiene que estar más, la persona que la lleva a cabo tiene que ser experto o experta en este tipo de conflictividad, ya tiene que conocer mejor cuáles son las necesidades, las características, técnicas concretas que funcionan mejor. Es decir, ya no estamos hablando de una intervención tan generalista como podría ser si el nivel de conflicto es leve. Y ya necesitamos a una persona experta y la dificultad de intervenir va a ser también mucho mayor, ¿no? Y ya sabéis lo que viene ahora, ¿no? Si el nivel de conflicto, sí, por desgracia ya, viene el tornado que tiene la indeseable consecuencia de poder llevarse ya la casa por delante, ¿no? Yo he puesto el momento previo porque como yo soy optimista y digo, a ver si esto se puede, antes, ¿no? Podemos hacer que no llegue a la casa, ¿no? Ahí todavía no ha llegado, así que todavía hay esperanza. Pero si el nivel de conflicto es muy alto, aquí ya sí que hablamos de un compromiso importante en el bienestar, en el desarrollo, en el cotidiano de la familia y especialmente, como hemos visto antes, de los niños y de las niñas. Esto ya es problemático, ya es cuando se va a cronificar, cuando va a provocar efectos graves. Entonces, la intervención también, aquí ya la mediación como procedimiento para resolver conflictos no suele ser eficaz. ¿Por qué? Porque para empezar, estas personas no van a querer hacer mediación. Entonces, ya la mediación desaparece como herramienta. Y la coordinación de parentalidad, he puesto esas rayitas suspensivas, porque claro, a veces también estaría muy bien que en niveles de conflicto moderados, altos, ya pudiese intervenir la coordinación, porque pasaría como con la mediación, sería más potente en un nivel moderado, aunque sea alto. Pero bueno, si el nivel de conflicto ya es alto, para eso está diseñada la coordinación de parentalidad, para poder tener más herramientas de intervención con estas familias. Pero a veces la coordinación de parentalidad tampoco tiene el éxito que a todos nos gustaría para intentar reconducir esta conflictividad. Y ahí ya solo queda que se puedan tomar medidas judiciales extremas, ¿no? Para proteger a los niños y las niñas. Pues claro, si el padre y la madre persisten en esta actitud de conflicto y esto provoca efectos negativos en los niños y las niñas, pues para eso, afortunadamente, pues tenemos un pilar, ¿no? Como es la justicia, para poder decir, bueno, mm, hay que intervenir en favor de los niños y las niñas. Y también los recursos de protección de menores vinculados a servicios sociales que en un momento dado, a lo mejor, o a lo mejor no, por desgracia, pueden tener que intervenir si el padre y la madre siguen manteniendo esta actitud tan confrontativa y tan contenciosa. No sé si lo he explicado bien o regular o mal, espero que no. Pues esto sería desde un punto de vista teórico también, las intervenciones que pueden ser más eficaces. Claro, ¿qué es lo que sucede si a personas que están a un alto nivel de conflictividad la llamamos a grupos formativos? Queda corto, ¿no? Bueno, para empezar es que no van a querer ir, tampoco, ¿no? Les va a parecer que lo que se está hablando ahí no tiene, porque además es verdad, no tiene nada que ver con su situación actual, ¿no? La orientación psicosocial, por supuesto, en fin, ya veis. Pero también sirve al contrario. La coordinación de parentalidad para un nivel de conflicto leve no tiene ningún sentido, pero ninguno. Para eso está la mediación. También es cierto que, aunque no sea desde un punto de vista totalmente matemático, pero vamos, la mayor concentración de conflictividad, ¿dónde creéis que está? Abajo. Abajo, es entre el nivel de conflicto leve a moderado. En realidad, de arriba estamos hablando de casos muy minoritarios respecto al anterior. De hecho, hay diferentes estudios sobre esto en diferentes sociedades. Ya sabéis que está este 10% famoso del que se habla, ya puede ser 10. Hay otros estudios que lo sitúan por encima, nunca llegando al 20 o casi nunca llegando al 20, pero vamos, que son la minoría de casos de conflictos de alta intensidad. Lo que pasa es que es verdad que, claro, los profesionales que trabajamos con familias, no diré que los conocemos a todos, pero claro, a ver, también estamos sesgados por eso, porque conocemos a muchos que están en elevada intensidad, pero si vemos el global de la población, la mayor parte de personas que interrumpen su relación de pareja no alcanzan, afortunadamente, esos niveles de conflicto. Bueno, y hay que tener en cuenta esto que sucede aquí. A mayor nivel de conflicto, mayor es el daño y también la ambición de la intervención
tiene que ser menor. No es lo mismo intervenir en el primer cuadrante que en el último. Y esto también lo digo porque a veces es importante, incluso para nosotros mismos, para los propios profesionales, hacer cierto ajuste de expectativas. ¿Qué se puede lograr aquí? Porque si la relación, por ejemplo, está muy deteriorada, luego veremos, a lo mejor no vamos a poder llegar a una situación ideal que sería de colaboración idílica, de cooperación cotidiana, pues igual no podemos llegar a eso. Es decir, que el deterioro de la propia relación también tiene que condicionar nuestras expectativas y tiene que ajustar nuestros objetivos, ¿no? Yo lo digo muchas veces, pero es que es verdad, si en una situación de conflicto de alta intensidad el objetivo que tenemos es, yo en ocasiones he recibido este objetivo, ¿no? Normalizar las relaciones familiares, pues hombre, es que a lo mejor eso no es posible. Voy a ver qué es posible, sobre todo en beneficio de los niños y las niñas, pero esto tenemos que tener en cuenta con qué elementos, me refiero familiares, con qué situación familiar estamos trabajando. No es lo mismo trabajar con un conflicto de este tipo cuando ha tenido un curso de 2 años que cuando ha tenido un curso de 10. El deterioro es mayor. Y yo creo que es bueno que seamos conscientes de esto porque a veces, incluso entre los propios profesionales, tanto los que intervenimos como los que derivamos o nos derivan, eh, tenemos, digamos, más expectativa que la que se corresponde con la propia realidad de la familia y las propias posibilidades de la intervención. Ojalá y algún día haya una intervención que, bueno, pues que para el último cuadrante sirva para dejarlo exactamente como está el primero. Ojalá. Yo lo dudo porque, en fin, el deterioro es deterioro, vaya. Entonces, ¿dónde pone el foco la coordinación de parentalidad? En la coparentalidad positiva. Es decir, que el padre y la madre puedan colaborar de manera que sean el mejor equipo parental posible en beneficio de sus hijos e hijas. O sea, que tengan un mínimo de coordinación, que puedan también ajustar las pautas educativas, que puedan cumplir con unos mínimos de relación, tanto entre ellos como entre ellos y los niños, en fin. Y también la resolución de estos conflictos de alta intensidad o la manifestación de algunos de los conflictos, ahora lo veremos. Y en la medida de lo posible, como hemos dicho que ya son casos acordados a nivel de conflicto alto, gran número de litigios y relitigios. Pues uno de los focos de la coordinación de parentalidad es intentar desjudicializar las relaciones familiares. Acordaos también cuando hablábamos de la situación en Estados Unidos, claro, los norteamericanos ya sabéis cómo son. Bueno, si hay unos pocos casos que están colapsando los juzgados, estos casos tendrían que salir para que se pueda atender a la mayor cantidad de población. Si siempre estamos atendiendo a las mismas familias todo el rato y encima ellos recurren constantemente, siempre estamos con lo mismo, ¿no? Entonces, también el objetivo es normalizar en la medida de lo posible también las relaciones familiares, que no tengan que recurrir constantemente al juzgado, que por ellos mismos, que para eso son padre y madre, lo puedan enfocar. ¿Y la brújula cuál es? Pues seguro que ya lo habéis adivinado, el interés superior de los niños y las niñas. Es decir, en este conflicto no se trata de entrar tanto en lo que plantea el padre o lo que plantea la madre, sino en lo que es según los parámetros que sean más objetivos posibles, el interés superior y el bienestar de los niños y las niñas. Esto es, todo se enfoca en estos 3 puntos y todo se guía por este interés superior. Esta asociación que os he puesto aquí es esta que aglutina, que en su momento aglutinó los principales expertos y expertas que han desarrollado la coordinación de parentalidad, la que han definido teóricamente lo que es, las que describen la intervención técnica que se lleva a cabo, el código deontológico, los límites de la figura también, y como os digo, es una asociación internacional que además estos protocolos, estas aportaciones teóricas, pues no solo las publica, sino que en la medida de que se producen avances, pues también las va renovando. Como os decía antes, al ser una figura tan joven y los expertos y expertas que le iniciaron tan joven también, pues la mayor parte, creo que todos, están en activo y siguen investigando sobre esto y siguen interviniendo. Prácticamente ya está dicho, pero ¿cuál sería la definición de coordinación de parentalidad partiendo de la propia definición que hace esta asociación? Pues os lo voy a poner aquí todo. Es un proceso alternativo de resolución de conflictos. ¿Podría ser un MASC? Pues estando aquí en la sección de MASC, casi me podríais responder vosotras, pero efectivamente podría serlo, ¿no? Es un proceso alternativo de resolución de conflictos, pero muy concreto.
Igual que la mediación puede intervenir en una gama de conflictos amplísimo, de hecho, de conflictos familiares, pero no solo, en organizaciones, en consumo, en un montón de ámbitos, la coordinación de parentalidad no. La coordinación de parentalidad está diseñada para un conflicto muy concreto familiar, que es la ruptura de pareja o la posruptura con hijos e hijas menores. Ya está. ¿Interviene en otro tipo de conflictos familiares? No. Está diseñada para esto. En un nivel de conflicto que, como os he puesto aquí, es moderado a grave y también judicializado. El proceso se puede iniciar de acuerdo en acudir a un coordinador de parentalidad, podrían hacerlo. Se activa, y esto está en la propia definición y es muy interesante, este tipo de intervenciones se activa cuando no ha sido posible la mediación o cuando ha habido un abandono de la mediación por parte de uno de los dos. Es decir, que otro tipo de intervenciones no han podido tener efecto. Y lo mismo respecto a la terapia familiar. Cuando las personas implicadas en el conflicto no quieren acudir a terapia o la abandonaron, o solo quiere ir uno de los dos. Entonces, ya no se puede llevar a cabo esa terapia, ya no se puede llevar a cabo esa mediación. Tiene que haber algo más. Es esto, ¿no? Otra característica fundamental de la definición, y no es algo teórico de verdad, es muy práctico durante el proceso, esto está siempre presente. Está centrado en los niños y las niñas. Siempre está de fondo, o bueno, más que de fondo, presente que todo lo que se hable ahí tiene que ser en su beneficio. Y está asistido por un profesional experto que tiene que tener un perfil muy determinado, luego veremos ese perfil, y que plantea su trabajo de manera prolongada. La intervención se llevará a cabo de forma prolongada. ¿Cómo se puede producir el acceso a coordinación de parentalidad? Pues es cierto, esto es otra de las críticas de la figura, pero bueno, más que una crítica es una realidad, no hay una regulación específica. Las derivaciones que se están produciendo, perdona si utilizo alguna palabra que no es correcta, desde el punto de vista jurídico me refiero, es en base a estos artículos 91, 92.5 y 158.6 del Código Civil, donde estoy citando a un juez que os hablaré de él, Juan Pablo González del Pozo, que dice que puede derivar a coordinación de parentalidad en cualquier tipo de proceso de familia, en primera o segunda instancia, y el coordinador de parentalidad sería una figura auxiliar del juez en el ámbito de la ejecución de las resoluciones que vela el coordinador o coordinadora por el cumplimiento del régimen de custodia y visitas establecido y por el efectivo ejercicio conjunto de la patria potestad. Esto, como os digo, estoy citando a este juez que es, en las derivaciones que se han producido en Madrid, es un pionero también a la hora de derivar y bueno, pues también ha contribuido a desarrollar la figura y a desarrollar también la derivación. Otra característica es que el juzgado es quien selecciona los casos. Por eso es importante que el coordinador o coordinadora también en algún momento puedan hacer esta labor de establecer cuáles son los perfiles más adecuados, cuáles son los criterios para la derivación, también cuál es el protocolo de derivación, porque será el juzgado quien hará esta selección. En este sentido, suele estar muy implicado también los equipos psicosociales, los equipos técnicos psicosociales de cada juzgado, porque ellos también son esta figura también auxiliar del juez que en un momento dado le pueden recomendar. Pues quizá este caso sería conveniente por tal motivo que fuera coordinación de parentalidad. Entonces, lo ideal para la figura es que se produzca esta coordinación previa y permanente entre equipos psicosociales y el propio juzgado, el juez o la jueza que va a derivar. Porque, claro, si la selección la hacen ellos, pues es muy importante que el perfil se ajuste lo más posible al perfil de intervención de la figura. El coordinador de parentalidad es designado por el juez como figura auxiliar y el servicio tiene una continuidad de un año prorrogable. La intervención puede ser por varios años. Como os digo antes, se proyecta en el tiempo. Y la derivación judicial empieza con la aceptación del caso del coordinador o coordinadora. ¿Cómo se lleva a cabo este protocolo? Varía en función de los juzgados, en función de las ciudades donde se lleva a cabo. Hay jueces que cuando designan al coordinador de parentalidad, me consta que lo plantean estando las partes
las partes allí con el coordinador, etcétera. En Madrid, por ejemplo, no se hace así. El coordinador de parentalidad acude un día a aceptar el caso, pero no ve a las partes y finalmente tampoco ve al juez. Es decir, que este proceso de aceptación puede variar en función del juzgado o de la ciudad o comunidad autónoma donde se lleve a cabo la derivación. Y luego la resolución judicial a la hora de derivar pues tiene características que ya hemos comentado, pero que son muy interesantes para el coordinador o coordinadora. Lo primero es que define en la propia resolución las obligaciones y las funciones que va a tener el coordinador de parentalidad. Es decir, que el coordinador o coordinadora, antes de conocer a las partes ya conocen, ¿no? Cuáles son estas obligaciones y qué límites también tiene la figura, etcétera. Y algo que es fundamental es que identifica cuáles son los objetivos, es decir, los temas que va a tratar. ¿Por qué es tan útil para el coordinador o coordinadora? Porque ya hemos dicho que la tendencia de estas personas que tienen un nivel de conflicto tan alto va a ser discutir, va a ser enfrentarse. Pero cuando se les pone una serie de objetivos, el coordinador o coordinadora siempre se va a remitir a ellos. Ya sabéis que el juez nos ha encargado que tenemos que intentar resolver esto. ¿Podemos hablar de otras cosas? Por supuesto que sí. Y pueden surgir objetivos nuevos, surgirán. Pero lo que es seguro es que tenemos que abordar estos, estos y estos. Y esto también es muy potente porque estos objetivos tienen que ser ad hoc para esa familia. Es decir, si tienen que tomar una decisión concreta, se identifica cuál es la decisión que tienen que tomar. Y esto, como digo, les fija a ellos y también focaliza la intervención, que luego podrá tener más apertura, pero de momento se focaliza para sacarles de esa dinámica puramente conflictiva. Y por último, motiva a los padres y las madres a colaborar en el sentido que, claro, ya establece que si no colaboran, el coordinador o coordinadora lo tendrá que comunicar. Esto, desde mi punto de vista, es motivador. Pues bueno, ya sabemos que lo que hacemos también tiene una repercusión en el sentido de información precisa para el juez, ¿no? Esto yo creo que es bastante motivador. Por lo menos me parece que es motivador para iniciar la intervención. Luego es verdad que, como todo, pues bueno, esto también se diluye, ¿eh? Pero en un primer momento sí que hay personas que quizá no les, en condiciones normales no les apetecería reunirse para hablar con otro profesional, pero que debido a esto dan la oportunidad de poder hacerlo. Y una oportunidad es una oportunidad. Eso podemos trabajar y luego ya veremos. Os pongo algunos objetivos de intervención que son habituales en estos casos. Todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, elecciones conjuntas de colegios, tratamientos médicos, tratamientos odontológicos, sanitarios de todo tipo, como pueden ser los psicológicos, actividades extraescolares, profesores, profesoras particulares, etc. Es decir, todo ese tipo de situaciones donde si tiene un nivel de conflicto muy alto, las partes van a confrontar, van a estar en desacuerdo en cualquiera de estas cuestiones que surjan. Entonces, cuando esto lo llevan al juzgado, el propio juez puede decir, muy bien, pues esto que se aborde en coordinación de parentalidad para ver si esto se puede resolver a través de este proceso, porque parece lógico, ¿no? Parece lógico que un padre y una madre puedan decidir a qué actividad extraescolar llevan a su hijo. Es verdad que si no lo decidiría el juez, claro, pero parece lógico que lo decidan ellos, ¿no? O si tiene que hacer un determinado viaje o a qué colegio va. Es una manera de reconducir esta responsabilidad a las personas que la tienen, claro. También uno de los objetivos habituales, y si no está establecido, terminamos generalmente los coordinadores o coordinadoras por ponerlo encima de la mesa, es desarrollar sistemas para mejorar la comunicación entre ellos. Es decir, poder definir canales y modelos de comunicación para que se puedan no solo transmitir información, que también, porque está cortocircuitado muchas veces, sino que lo puedan utilizar en el futuro para hacerse propuestas, para trasladarse, por ejemplo, algo tan sencillo como un turno de elección de unas vacaciones. Es que a veces se cortocircuita esta información simplemente porque la relación está tan deteriorada que uno le manda un correo y el otro lo borra automáticamente y entonces resulta que ahí estaba la elección del turno, pero el otro no se ha dado por enterado porque no se ha enterado, o se tiene que comunicar algo, pero como la comunicación no es muy buena, es un tema menor, pero se llaman y como se llaman discuten y como discuten no lo hablan. Entonces el coordinador coordinadora ayuda a definir modelos o sistemas, mejor dicho, de comunicación para que determinadas cuestiones se puedan tratar, por ejemplo, a través de correo electrónico, otras a través de llamadas, si es una cuestión urgente, etcétera. Es decir, esto se trabaja al detalle porque si no, el nivel de conflicto es tan alto que ya sabemos que no funcionaría. También otro objetivo habitual suele ser unificar pautas
educativas y de cuidados. Alimentación, higiene, descanso, cualquier cosa que os podéis imaginar que tenga que ver con el cuidado es susceptible también de convertirse en una discrepancia entre dos personas que tienen un conflicto grande, ¿no? Igual que hablamos de sistema de comunicación entre padre y madre, también sistemas de comunicación entre el padre y la madre y los hijos e hijas cuando no están en su compañía. Si el nivel de conflicto es muy alto, ¿qué pasa con esas comunicaciones? Que hay 1000 interferencias para que se puedan dar. Muchas veces no se dan, o si se dan es de muy baja calidad. O yo creo que debería ser telemática, pero el otro cree que no. O yo creo que debería durar media hora, pero resulta que ha durado 10 minutos. O he tenido que llamar 10 veces y resulta que tampoco lo he conseguido porque el niño estaba en la piscina. No sé si me estoy explicando, yo creo que sí, ¿no? Entonces, estos sistemas de comunicación y también contacto a veces se pueden pulir, se pueden dialogar, se pueden diseñar conjuntamente para que funcionen, que es de lo que se trata. Luego, gestionar conflictos específicos, algunos ya sabemos cuáles son y otros van a ir surgiendo. Aquí, esto de la realidad supera la ficción, pues, claro, es que nunca terminas de ver la gama de conflictos que pueden surgir entre dos personas y que van a surgir durante el proceso y el coordinador o coordinadora podrá ayudarles a gestionarlo. Pero ya os digo, en el cotidiano, hasta el punto, por ejemplo, he perdido la dirección del otro que se acaba de cambiar y no sé dónde tengo que ir a recoger a mi niña y el otro no me la da, porque como está enfadado le estoy llamando y no me lo coge. Y yo estoy en el coche ahora, ¿dónde voy? Eso puede suceder y sucede, ¿no? Entonces, intentar gestionar conflictos que son o diferentes interpretaciones sobre cualquier circunstancia que esté establecida ya en la sentencia, pero que las hay, ¿no? Y relacionado con esto, favorecer que ellos puedan cumplir adecuadamente y de forma satisfactoria el régimen de visitas, incluso que puedan hacer algún pequeño ajuste, no sustancial. Eso en todo caso lo tendría que hacer el juez, pero a lo mejor resulta que pueden hacer algún ajuste en los horarios de los intercambios o en tal día de la semana que ya no les viene bien porque han cambiado las circunstancias laborales o en las vacaciones o en lo que sea, ¿no? Que si no, no lo harían, se llevan tan mal que no lo harían y eso provocaría un problema en cada momento, ¿no? Y esto lo he puesto porque es muy frecuente reducir los conflictos en los intercambios. Si hay dos personas que se llevan fatal, y hay muchas oportunidades de encontrarse, como puede ser esos intercambios, no es raro que eso no vaya a ser fluido y que no vaya a ser una oportunidad, no buscada por ninguno de los dos, pero vamos, una oportunidad en definitiva para que discutan y encima delante de los niños. Y eso pueda provocar que incluso pues, al final el niño no se vaya con el que se tenía que ir, provoca que intervengan otras personas, familiares que están ahí, se produce un conflicto mayor. Es decir, una escalada en ese momento, ¿no? El coordinador o coordinadora también ayuda a intentar minimizar estos conflictos cuando surgen. Y en algunos casos también retomar relación entre padres, madres, hijos e hijas que pues, ha estado deteriorada durante cierto tiempo. Ayudarles a que esto se pueda reconducir. Por ejemplo, se puede establecer a veces, recuerdo algún caso donde la evolución de un régimen de visitas se puede plantear con la colaboración de un coordinador de parentalidad. Imaginad, van a empezar dentro de tanto tiempo unas pernoctas, pero mientras tanto, para ayudar a que estas pernoctas se hagan de la mejor manera posible, con garantía, con las mejores garantías posibles de que el niño y la niña vayan a estar bien, que intervenga un coordinador de parentalidad que les vaya ayudando a los dos a preparar ese momento, a que ellos puedan preparar también a su hijo o su hija, a luego, si hay algún desajuste a la hora de llevarlo a cabo, que les ayude también para que eso fluya, que pueda hacer un seguimiento de esta situación, etcétera, ¿no? Y por último, y esto también es habitual, como os decía, si el nivel de conflicto es muy alto, termina por ser como una especie de bomba que afecta a otras personas. Entonces, la labor del coordinador es ayudar a recomponer también esa relación con las respectivas familias extensas, ¿no? Del padre y de la madre. Y eso incluye, por supuesto, a actuales parejas, abuelos, tíos, primos, o sea, personas que son importantes para los niños, donde el conflicto ha podido deteriorar mucho su relación y su contacto. Esto que os he puesto aquí es una frase real de un abogado. El nivel de conflicto era tan alto que el abogado dijo, mi cliente ya no tiene los pies en el suelo. Yo intento ayudarle, intento recomendarle, darle el mejor asesoramiento posible, intento que abandone esta actitud contenciosa porque sé que no le va a ayudar, pero decía literalmente, ya no tiene los pies en el suelo.
no le puedo ayudar, ¿no? Me parece muy gráfico y como estoy en vuestra casa, pues traigo aquí esta cita que a mí sí que me impactó. ¿Qué criterios de exclusión hay en coordinación de parentalidad? Porque no sirve para todas las situaciones de ruptura de pareja conflictiva. Hay situaciones donde la coordinación de parentalidad no es que no pueda intervenir, sino que está contraindicada, ¿vale? La primera de todas, bueno, no es que sea la primera o la segunda, no es que haya un orden, es cuando hay un riesgo para las personas implicadas y sobre todo para los niños y las niñas, cuando la relación parental podría implicar desprotección de los menores. Claro, si ese riesgo ya se ha puesto de manifiesto, tienen que intervenir servicios que valoren el riesgo y que además lo minimicen o lo impidan por completo, que los hay, claro, en todas las ciudades, en todas las comunidades, estos servicios de protección de menores, que en cada sitio tienen un nombre, pero que existen. En una situación de riesgo para un niño o una niña no puede intervenir la coordinación de parentalidad. O que se observen, el coordinador o coordinadora no va a valorar el riesgo porque no le corresponde, pero sí puede observar indicadores que podrían ser de riesgo y que por lo tanto impiden que pueda continuar su intervención y que tenga que ponerlo en conocimiento de los dispositivos que lo puedan valorar. ¿Vale? Y aquí los dos ejemplos paradigmáticos no son los únicos, ¿eh? Podría haber ciertos tipos de negligencias por parte del padre, la madre o de los dos, pero el más claro son los malos tratos a menores, los abusos a menores. Si esta situación de alguna manera o bien ya se ha puesto de manifiesto o bien se plantea durante el proceso o se detecta de la manera que sea, la intervención no puede continuar. Acordaos, estamos coordinando a un padre y una madre para que ejerzan sus funciones parentales, pero ese ejercicio tiene que ser un ejercicio posible. Si ese ejercicio implica un daño para el niño, ¿qué sentido? Vamos, no es que no los tengamos que coordinar, es que hay que proteger a este niño o a esta niña, ¿no? Entonces, en estos casos la coordinación no interviene, ¿no? Y también cuando lo que se plantea es realizar modificaciones sustanciales en resoluciones judiciales. La coordinación de parentalidad no está para eso. No está, por ejemplo, para valorar qué sistema de guarda y custodia es el más adecuado. Para eso, por ejemplo, los equipos técnicos, psicosociales, adscritos a cada juzgado, pues son peritos y lo van a hacer fenomenal. El coordinador de parentalidad o coordinadora no es perito. No está para plantear una modificación de una resolución judicial o proponer o valorar o mucho menos intentar llevar a cabo de ninguna manera. Esto pertenece al ámbito exclusivo del juzgado. ¿Vale? Una modificación sustancial, no. Una modificación como la que estábamos hablando, de que el horario de intercambio los viernes en vez de a las 8 sea a las 7:30, porque uno luego se tiene que ir no sé dónde, pues eso sí, claro, eso lo pueden, si lo resuelven ellos y si se resuelve en el proceso, eso sí se podría hacer. Y luego ya hay situaciones muy específicas que conviene aclararlas muy bien, porque hay en ocasiones malos entendidos respecto a esto. La primera es, en violencia de género, la corrección de parentalidad ni interviene ni debe intervenir. ¿Por qué? Porque la problemática es otra. No tiene que ver con el conflicto por ruptura. Esto no es un conflicto, esto es una agresión, esto es un daño. Entonces, ¿cuál es la necesidad si está produciéndose una violencia de género? La protección para la víctima. ¿No? Nada de coordinar y mucho menos con el agresor. O sea, eso no tendría ningún sentido. Que haya alguien que plantee, bueno, pero es que hay una ruptura de pareja. Sí, claro, hay una ruptura de pareja. Bien, afortunadamente, pues si estuvieran juntos la señora estaría en riesgo. Hay una ruptura de pareja, pero no es la problemática fundamental. La problemática es la violencia de género. Hay que intervenir sobre la problemática urgente. Y la otra no es que no sea urgente, es que no es. No sé si me estoy explicando. Entonces, la coordinación de parentalidad, lo dejo claro porque es que cada dos por tres es el problema de la coordinación de parentalidad es la intervención de violencia de género. Que no, que no. A ver, yo os puedo hablar desde un punto de vista teórico y también práctico, pero esto, que haya algún coordinador que diga que es coordinador de parentalidad, que haya intervenido con casos, pues esto yo ya no lo sé, pero que no debería intervenir, no. Es decir, por ejemplo, en el servicio público que hay en Madrid no se aceptan casos de juzgados de violencia sobre la mujer. No, esta derivación no se puede producir, no se va a aceptar. Pero también hay otra variable, porque me diréis, hombre, ya, pero no todos los casos donde hay violencia de género ya están identificados en un juzgado o están denunciados o lo que sea. Bien, si la señora lo que plantea es que está sufriendo esta situación de violencia de género, el proceso se interrumpe. Por mucho que no viniese derivado de un juzgado de violencia sobre la mujer o por mucho que
el coordinador sea la primera persona o el primer profesional que está teniendo conocimiento de eso. Si la señora dice, yo estoy en una situación, o he estado, este señor se interrumpe, se informa al juzgado correspondiente y se intenta gestionar la situación para poner a esta señora en contacto con los recursos que le pueden ayudar, para protegerla, para orientarla y para promover la orientación psicológica, social, jurídica, de seguridad, policial, la que sea, la que necesite, pero no, no en coordinación de parentalidad. ¿Vale? Y también las situaciones donde hay una situación de salud mental que impida ese ejercicio de las funciones parentales activa. Es decir, bueno, no significa que si una persona ha tenido un trastorno grave, ¿no? Psiquiátrico, no se pueda hacer coordinación de parentalidad. No, significa que no debe interferir con sus capacidades parentales. Si esa persona ha tenido o tiene un tratamiento adecuado y puede ejercer sus funciones con normalidad, fenomenal. Si no es así, ¿cuál sería la prioridad? Atender ese problema de salud, ¿no? Que esa persona se ponga el tratamiento que necesita. Si no puede ejercer sus funciones parentales porque está interfiriendo en ellas un problema de salud como este, pues evidentemente no tiene ningún sentido, sería negativo, ¿no? Y en la misma línea, cuando hay un consumo de tóxicos activo. Si hay un consumo de tóxicos activos, la prioridad es atender este problema de salud, claro. Y luego ya veremos si este problema efectivamente está definitivamente resuelto, pues o está resuelto, está siendo atendido. Los profesionales expertos que le están atendiendo consideran que está en condiciones de poder hacerlo y efectivamente cuando empieza el proceso no se observa ninguna contraindicación, pues adelante. Pero si está activo, no. Bueno, os voy a hablar del perfil especializado del coordinador o coordinadora de parentalidad, remitiéndome, ¿no?, a estas características que plantea la propia asociación que os decía antes, ¿no? La primera tendríamos como tres grupos: la formación complementaria y luego la experiencia profesional, que se entiende bueno, es una experiencia amplia, como he puesto aquí, o al menos experiencia. La formación, esto puede variar. De hecho, dependiendo del manual o incluso de las publicaciones que hay sobre esto, pues se entiende que tiene que ser un profesional formado originalmente en el ámbito psicosocial, jurídico, ¿no? Pues psicología, trabajo social, derecho, educación social. O sea, un profesional que está familiarizado pues con las personas, con el marco en el que se producen los conflictos, tanto psicológico como puede ser jurídico. Es cierto que la mayor parte de coordinadores o coordinadores de parentalidad pertenecen al ámbito de la psicología. De hecho, en el servicio de Madrid deben ser psicólogos, pero no tendría por qué ser así desde un punto de vista teórico como os estoy poniendo. O sea, de hecho, hay profesionales que no son psicólogos y antes os hablé de Dominique Dabate, ¿verdad? Que es el pionero en Canadá y él es trabajador social de origen. Ahora, es trabajador social y muchas otras cosas, que esto es lo importante, ¿eh? Lo importante es lo demás, ¿no? Tiene que tener formación en mediación y resolución de conflictos, tiene que tener formación en terapia sistémica, terapia familiar, pues claro, muchas de las intervenciones que hay son de este tipo terapéutico, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, esta formación es bastante, bastante necesaria. Y luego, como formación complementaria, violencia de género, aunque no vaya a llevar a cabo una intervención en este contexto, pero también para poder identificar, ¿no? Para poder, en un momento dado, como os decía, conducir, ayudar, hacer una intervención puente para que la persona que lo necesita pueda tomar contacto con los servicios que existen para ello, es conveniente que tenga esta formación. También en psicología infantil evolutiva y lo he puesto por último, la certificación en coordinación de parentalidad. Es decir, hombre, una vez que tienes el resto de formación, pues la certificación tiene un sentido. Si no, no tiene ningún sentido. O tiene poco sentido, vaya, no quiero decir que no tenga ninguno, pero la certificación sería como secundaria en relación a lo demás. Y luego, claro, cualquier formación, hay otras formaciones complementarias de las que está claro que este profesional se puede beneficiar muchísimo y aquí, pues cuanto más mejor, claro, como en todo, ¿no? Y luego, en cuanto a la experiencia profesional, pues en terapia, orientación familiar, porque es el contexto en el que va a trabajar, en mediación familiar, específicamente, porque muchas de las técnicas y de las actitudes, de las estrategias que va a llevar a cabo con la familia, tienen que ver con la mediación.
Y luego, intervención en conflictos familiares o en ruptura de pareja menores. También hay otra, en cuanto a la experiencia o la formación, a mí me parece muy interesante y y en algunas publicaciones está, y es que tiene que tener experiencia o formación en un contexto de colaboración con el ámbito de la justicia, porque ahí es donde va a trabajar. Entonces, por ejemplo, cuando hay os decía, otras formaciones complementarias, pues hay compañeros y compañeras que tienen formación en psicología jurídica y forense, podéis imaginar, es súper útil. Si tú tienes experiencia de haber ya colaborado con juzgados en otros contextos, como puede ser la terapia, la mediación, ya sabes, ciertos básicos que son imprescindibles saber. Por ejemplo, a la hora de emitir estos informes, que son muy complejos, pues evidentemente tener un conocimiento adecuado sobre pues eso, el funcionamiento de los juzgados es imprescindible, claro. ¿Qué aporta la coordinación de parentalidad? Aquí os he puesto algunas herramientas, ¿vale? Hay diferentes herramientas y todas sirven para algo. Yo suelo utilizar mucho esta metáfora, me parece gráfica, pero también me parece divertida, y es que al final puede ser una especie de navaja suiza donde se pueden utilizar todas las... Claro, cuanto más grande sea la navaja, pues bueno, tenemos ahí el abrelatas, el sacacorchos... Bueno, pues lo que aporta la coordinación de parentalidad es este enfoque un poco más integral, donde hay diferentes técnicas que se pueden utilizar de manera coordinada por parte del profesional. Luego, esto lo quería tratar con vosotros y con vosotras, porque claro, ya hemos dicho que las personas que tienen un conflicto de alta intensidad no están muy motivadas para el cambio. Están ya bastante instaladas en esa dinámica que, como cualquier dinámica, tiende a repetirse, ¿no? Es una especie de pauta. Entonces, ¿qué es lo que pesa para no cambiar? El propio conflicto es muy pesado. Es muy pesado en el sentido de que es muy difícil quitárselo de encima. El conflicto además tiene un historial en el que uno tiene que ser fiel a ese conflicto. Claro, ya tenemos un conflicto tanto tiempo que el otro es mi enemigo y eso también tiene una historia y también, como decía antes, se apodera bastante de mí. Y luego, esto que es bastante lógico también, se genera una serie de inercias en las dinámicas que son personales. ¿Cómo se hablan estas personas? ¿Cómo se escuchan en caso de que se escuchen? Eh, ¿Me entendéis? Unas dinámicas donde cada vez que el otro se comunica conmigo, eso va a suponer que yo reaccione, por ejemplo, emocionalmente. Eso es una dinámica que va a impedir que yo cambie, ¿no? Porque además me voy a reforzar. Después de una malísima experiencia, yo digo, ¿ves? Si es que es imposible hablar con el otro. De hecho, la presencia y la comunicación del otro, como decimos los psicólogos, es aversiva. Es que y además es que es verdad, es que ya solo pensar que tengo que llamar al otro es lo último que me apetece, porque se ha generado esa experiencia, ¿no? Y luego también, sin querer, esto es bastante inconsciente, hay beneficios secundarios de mantener la situación. Claro, no tener que cambiar, y lo digo con todo el respeto del mundo, pues también es cómodo, porque cambiar es muy difícil. Es muy difícil, y lo digo dando muchísimo mérito a cualquier cambio que una persona haga, porque yo sé que es muy complicado. Entonces, claro, uno de los beneficios es permanecer en esa dinámica, es lo que ya me sale a hacer. Ya hablo el lenguaje del conflicto también, que cómo lo cambio por otro. Además, es que si cambio esta dinámica, yo también voy a tener que hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué papel tengo respecto a mi entorno? ¿Qué papel tengo? Papel de pobrecillo, la que le ha caído, no hay manera con la otra persona, todos me apoyan, todos me hacen caso, ¿no? Eso es un beneficio secundario. Si yo no estoy en conflicto, todo eso se evapora. Y eso inconscientemente, eso está ahí. ¿Vale? Incluso otros profesionales que intervienen con la familia, con el niño, ¿cómo se relacionan conmigo? ¿Cómo se relacionan? Se relacionan casi desde, es que no le digo nada porque cualquiera le dice nada a este, ¿no? Es como que el niño va a venir a entrenar solo una semana. Imaginad que yo soy el entrenador del niño o de la niña del deporte que sea. Claro, a que solo va a venir la semana que está con él o con ella y no con la tuya. Claro, si el nivel de conflicto es muy alto, a ver quién es el entrenador o entrenadora que le dice a esa persona, no, oiga, que usted tiene que traer al niño también cuando le toca, porque si no, no, con el nivel de conflicto es tan alto, vale, 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 haga lo que quiera. No sé si me estoy explicando. Hacer caso, y perdonad que lo diga tan claro, es uno de los reforzadores más potentes que hay.
para cualquier conducta y eso es un beneficio secundario. Y luego también que a veces hay falta de habilidad, otras veces no, ¿eh? Se puede tener un conflicto altísimo, ninguna falta de habilidad, pero a veces es verdad que existen esta falta de habilidades y otras veces es como cualquier órgano que no se utiliza que se atrofia, ¿no? Pues a lo mejor la persona originalmente las tenía, pero las pone tan poco en práctica, por lo menos con la otra persona, que al final se produce una falta de habilidades. Es ya simplemente que sea capaz de escuchar al otro, ya parece una habilidad, ¿no? Lo tiene tan desentrenado que es que no lo hace. O reflexionar sobre lo que ha sucedido ahí, en fin, falta de habilidades que o bien son sobrevenidas o bien a veces, muchas veces es difícil saberlo, si estuvieron siempre ahí o si no. Entonces, ¿qué tenemos que poner en la balanza o qué podemos poner en la balanza para intentar compensar un poco esto? Porque claro, es que si no, el cambio es tan difícil. Algo que podemos poner son otras cuestiones externas que a veces son de tipo coercitivas, ¿no? Que son muy motivadoras en el sentido de que puedo ganar o perder algo. Y esto ya a lo mejor me moviliza a hacer algo. Es decir, ¿cuándo vamos al médico? Cuando digo, ostras, que a lo mejor me pasa algo grave, ¿no? Entonces, ¿no? Lo de, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues a veces pasa esto, es cuando yo creo que puedo perder algo, o a lo mejor creo que puedo ganar algo, en el sentido de que mi vida va a ser mejor, voy a resolver una situación que afecta muchísimo a nuestros hijos, me estoy empezando a meter en un lío porque el niño hay que escolarizarlo y estamos ya a falta de pocos meses y no está escolarizado, entonces, bien, habrá que buscar una motivación externa para que uno no quiera perder algo o quiera ganar algo. Y luego también hay motivaciones que son más de tipo interno, que esas solo los tiene la persona, ¿no? Y que de entrada pues no podemos saber, pero puede tener también que con evitar ciertas cuestiones o conseguir ciertas cuestiones. ¿Cuál es la motivación de cada uno para hacer algo? No lo sé, pero es algo apasionante en cada uno de nosotros. Habría que, la labor también del profesional es ¿por qué querría cambiar esta persona? Yo esto siempre me lo planteo. ¿Por qué querría dejar de hacer lo que está haciendo para hacer otra cosa que, vale, objetivamente desde fuera, que es muy fácil ver las cosas, yo creo que sería mejor para ellos y seguro para sus hijos, pero no importa lo que yo crea. ¿Por qué querría esta persona? Que no es lo mismo que por lo que querría esa o esa o esa o esa, ¿no? Pues estas causas son internas, en la medida en que conectemos con ellas, las pongamos de manifiesto, pues podemos intentar hacer un poquito de contrapeso ahí. Y luego, la metodología de intervención en coordinación de parentalidad es muy variada. Tenemos entrevistas conjuntas, ¿no? Que se pueden hacer. De hecho, es lo ideal. Si hablamos de coordinar, hay personas que me dicen, es que no me apetece nada porque es muy incómodo tener que estar hablando con una persona con la que he discutido 1000 veces y con la que creo que no lo vamos a entender. Y yo lo comprendo perfectamente. Pero claro, un proceso donde tienes que coordinar a dos personas y donde tienen que llegar a acuerdos, ¿cómo se hace si no están los dos? No tiene mucho sentido. De hecho, el propio nombre de la intervención es muy simbólico. Coordinación. No se puede coordinar si no se escuchan, si no se ven, si no se entienden, ¿no? Entonces, incluso muchas veces en una entrevista individual alguien te puede decir, mira, te da una información de, "Joder, es que esto lo tendría que saber el otro, porque es una información eh, fundamental sobre el niño. Es que yo he observado que, pues, que bien si lo compartierais, ¿no? Entonces, puede haber entrevistas conjuntas, que es lo habitual, también individuales, se puede hacer ciertos trabajos individuales con alguna de las partes, porque, claro, como os decía antes, no todo el mundo necesita lo mismo y a lo mejor pues hay ciertos objetivos que se pueden tener diferencialmente con uno, con otro, incluso que eso sea también un pequeño proceso dentro de la intervención. Puede haber también entrevistas por subsistemas. Es verdad que, hombre, estrictamente el padre y la madre ya son un subsistema, pero me refiero a otros. Por ejemplo, el padre o la madre con los niños, o con los abuelos con el padre, o estoy pensando en situaciones que he vivido, ¿no? Hermanos de los padres, es decir, tíos paternos, maternos, que también en un momento dado pueden colaborar porque nos han revelado las partes que están intentando hacer todo lo posible por ayudarles. Oye, pues qué bien, vamos a traerlos, vamos a coordinarles y tenemos un equipo también dentro de la familia. En fin, entrevistas por sus sistemas, las que sean incluso a veces también padre, madre y niños. Esto es una cosa también bastante natural, ¿no? Si lo podemos hacer y muy potente. Pero bueno, si se dan las condiciones adecuadas, claro.
gran parte, la verdad, de las intervenciones que puede hacer el coordinador de parentalidad son telefónicas, que eso no significa que tengan que ser entrevistas muy largas, pero a veces para ver qué tal ha ido un intercambio, es una llamada fundamental, o si al final lo que acordaron se hizo como de la manera que se tenía que hacer, o cómo está una persona después de lo que sea. Intervenciones telefónicas son bastante habituales, también por videollamada. Hay aplicaciones también específicas que se pueden utilizar en estos casos. En otros países están bastante más rodadas también para que se comuniquen el padre y la madre y también el coordinador o coordinadora con el padre y con la madre. Y luego también otro tipo de intervenciones que os apuntaba antes son las coordinaciones que se tienen con otros profesionales, que pueden ser no solo telefónicas, sino muchas veces también presencial y a veces intervenciones conjuntas con el pediatra o la pediatra, el tutor, la tutora, los psicólogos de los niños, quien sea. O sea, bueno, ahora os pondré la metáfora, pero yo os digo, muchas veces una intervención conjunta, yo recuerdo una muy concreto, muy gráfica, y es uno, el padre o la madre, no voy a decir quién, considera que durante la tarde no, a ver, bueno, considera, parece ser que hace otra serie de actividades que no son los deberes con el niño o con la niña. Entonces, esto para el tutor del niño es un problema. Es que cuando está con el padre o la madre, no hace los deberes. Y a mí esta persona en concreto me dice que, bueno, que más o menos, pero que tampoco, el tiempo que están, tampoco lo va a dedicar a estar ahí exclusivamente haciendo eso. Entonces, en este caso, imaginaos una intervención con el tutor, como fue, ayudando a esta persona a que comprenda que esa labor también es importante y que también contribuye a ejercer su rol parental, ¿no? Y que es importante, sobre todo para el niño, porque si no puede tener problemas también académicos. Y esto hacerlo conjuntamente es bastante útil. Os pongo como un ejemplo. Antes os decía, se pueden hacer intervenciones en el entorno familiar y también la comunicación con el juzgado a través de informes periódicos y también establecidos en el tiempo. Voy terminando porque creo que me voy quedando sin tiempo. Esto sería la metáfora, una metáfora del coordinador de parentalidad como director o directora de una orquesta donde no solo está la familia, sino también están los profesionales, y cuanto más coordinados estén todos, muchísimo mejor. Entonces, esta sería no solo la metáfora, sino también un poco la aspiración, ¿no?, que intenta tener el profesional para que todos los esfuerzos sean coordinados a proporcionar lo que necesitan el padre y la madre, que es colaborar. En el fondo necesitan poder colaborar dentro de unos mínimos. No en todos los casos podemos llegar tan lejos como nos gustaría. En algunos podemos quedarnos aquí, en otros aquí, y en otros idealmente, a lo largo del tiempo, han cambiado su relación, han cambiado su dinámica familiar, su relación entre padre y madre, y son capaces de atender las necesidades que tienen los niños y también, muy importante, de hacerse la vida más fácil. Esto es bastante lo que os quería contar. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, intervención, comentario o lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Félix, porque ha sido una exposición, creo que muy clara, que ha desmontado muchos mitos que también hay alrededor de la figura de la coordinación de parentalidad. Y creo que tenemos unos minutos para el turno de preguntas, porque has suscitado, yo creo, bastante interés y probablemente también preguntas. Félix, bueno, enhorabuena porque, como dice Amparo, has clarificado muchas nebulosas, ¿no?, en esta figura Muchas gracias. tan interesante desde que conocimos hace años a Dominica Abate, ¿te acuerdas? Y ya transmitió un poco algunas de estas cuestiones. A mí me preocupa una cuestión, y a ver qué te parece, porque hablas, y efectivamente la figura está prevista para situaciones de alta conflictividad, altísima conflictividad. Pero ya hay en ciertos sectores judiciales incluso una tendencia a derivar a coordinación de parentalidad prácticamente todos los asuntos que son desavenencias en el ejercicio de la patria potestad. Por ejemplo, cosas nimias donde no hay alta conflictividad. Es que prácticamente en muchas parejas no hay conflictividad, sino que simplemente hay una
discrepancia puntual y ya hay una tendencia, claro, si son recursos privados no hay problema, pues tú lo has dicho, es voluntario, una pareja con dinero pues, contrata un coordinador de parentalidad para su situación, fantástico, pero cuando son recursos públicos, ¿qué te parece si, qué sucede con esta, digamos, tendencia a abusar un poco de la figura por la comodidad, ¿no? En la resolución, ¿no? Y dice, bueno, pues ahí va todo lo que sea cualquier disputa, pues que vaya con organización de parentalidad. Claro, fíjate, intervenciones me has dicho de años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ya va a estar el recurso para siempre, durante mucho tiempo. Vale. Sí, muchas gracias por la pregunta, Luis, porque es verdad como comentábamos antes, pueden producirse una derivación en una situación donde quizás se podría abordar la dificultad familiar a través de otras intervenciones, que además van a ser muy efectivas. No tiene sentido un conflicto que no es de una intensidad considerable, derivarlo a coordinación de parentalidad, igual que tampoco tendría, si nos vamos arriba del todo, un conflicto donde ya es tan alto, tan alto, tan alto que la relación ya está absolutamente deteriorada, hay una multiproblemática familiar, hay situaciones que sabemos que están en los juzgados y no solo en los juzgados, sino también en los recursos de atención a la familia que ya son tan resistentes y las dificultades que tienen son tan complejas que ni siquiera, como decíamos antes, la coordinación de parentalidad les va a poder ayudar. Entonces, claro, aquí la valoración, como decía Luis, es fundamental poder hacer qué casos se beneficiarían mejor de la figura. Y ahí estamos hablando ya de un nivel de conflictividad que tiene que ser como mínimo moderado o alto, porque para eso está diseñado. Para alcanzar para un desacuerdo entre el padre y la madre, pues para eso está la mediación. Sí es cierto que a veces los conflictos, que pueden parecer cotidianos, son manifestaciones de un conflicto profundo mayor, pero eso es otra cosa. Ahí yo creo que en ese sentido en los juzgados eso lo saben también perfectamente, ¿no? Una familia que acude muchísimas veces con asuntos que parecen menores, pero que son muy recurrentes, está claro que de fondo eso no se va a resolver con un acuerdo, porque eso es como cortar cortar un tallo, pero no sacar la raíz. Hay que intervenir con la raíz, ¿no? Entonces, ahí la valoración, como dice Luis, es fundamental. Ya hay otras figuras que están creadas, que funcionan muy bien. La mediación, vamos, por supuesto, y bueno, y en algunos casos la orientación o la intervención psicológica. Como decía Luis, los recursos son limitados. La labor de este mediador, perdón, de este profesional, pues se tiene que orientar a los casos que se puedan beneficiar de esa intervención. Si no, hay otras cosas. ¿Qué participación tienen los niños? Eso depende por ejemplo, de las características de los niños, de la edad que tengan, de su implicación en el conflicto. Esto que tú hablas es un tema que yo creo que a los coordinadores, bueno, en general, a todos los profesionales que trabajamos con familias, a los superadores judiciales, muchísimo también. Claro, es la protección en todos los sentidos de los niños, porque muchas veces incluso los propios objetivos lo que se plantea es proteger al niño o apartar al niño o la niña de los conflictos entre sus padres. Y claro, el coordinador o coordinadora, el profesional, tiene que tener cuidado de no ponerles en el centro del conflicto físicamente, sí en cuanto a satisfacer sus necesidades, pero yo en esto lo que me planteo es, si el conflicto no lo han generado los niños, pues no lo han generado el padre y la madre y lo mantienen ellos, y además, hablando en positivo, que es cierto, son los que lo pueden resolver, son ellos los que lo tienen que resolver. La participación del niño es importante dependiendo de la edad, pero también es importante que el coordinador o coordinadora conozca al niño en un momento dado. Generalmente, a no ser que sea muy pequeñito, pero generalmente al principio del proceso el coordinador cita un día al niño para conocerle, para saber de quién va a estar hablando todo el rato, porque los padres van a decir, es que le encanta no sé qué, le gusta no sé cuánto. Oye, yo quiero conocer al niño, quiero saber cómo es y también quiero generar cierta referencia con él para que, dependiendo de la edad que tenga, en un momento dado me pueda dar información que va a ser útil, aunque es confidencial, pero que yo luego lo puedo utilizar en la estrategia de intervención con los padres. Pero yo no soy partidario de que los niños tengan que resolver los problemas de los padres, por supuesto. Soy partidario de escucharlos, de tener muy en cuenta sus necesidades, de conocerles, pero los que se tienen que movilizar tienen que ser los padres. Bien, tienes algunas preguntas también de las personas que están en sus domicilios.
Primero voy a empezar porque te felicitan por la exposición, incluso algunos desde Sevilla. Ah, Así bueno, que, bueno. se agradece mucho. Y luego, pues hay un compañero o compañera que dice que, bueno, a ver sobre todo cuál es tu opinión y me imagino si sería un tema de coordinación de parentalidad. El caso de una menor de 13 años de edad que rechaza llevar a cabo el régimen de visitas y hablar por teléfono con su padre desde hace 11 meses por interferencias de su madre custodia. Hay varias ejecuciones del régimen de visitas en marcha y una modificación de medidas que el padre ha interpuesto. ¿Cuál sería tu opinión y si esto sería un tema de coordinación? Pues mi primera obligación, como de cualquier profesional, es ser prudente. Entonces, claro, yo no puedo hablar de un caso que no conozco descrito en unas cuantas. Es verdad que la descripción es precisa, pero fijaos, lo que estaba hablando antes sobre la intervención implica conocer lo más posible a las personas que están inmersas en el conflicto, la historia de ese conflicto, lo que está pasando. Y yo creo que sería por mi parte muy irresponsable si me pronunciara en cualquier forma sobre un caso que no conozco. Aparentemente hay un conflicto. También en la descripción tengo que decir que hay una serie de atribuciones que yo no sé si son exactamente así o no, o son el punto de vista de uno, o no sé cuál será el punto de vista del otro, pero como profesional me interesaría mucho conocerlo. Entonces, aunque no os lo he dicho porque, claro, no os lo puedo explicar muy en detalle, pero en la primera fase de la intervención del coordinador o coordinadora de parentalidad necesita recopilar toda la información que haya. Es decir, se facilitan si hay periciales psicológicos, periciales del tipo que sea, del equipo psicosocial, de las que sea, resoluciones judiciales previas, si hay informes, los que sean. O sea, yo necesito mucha información para poder ayudar a esas personas. Entonces, claro, lo siento muchísimo, perdóname que quizá me pase de prudente, pero creo que no es muy adecuado que me pronuncie sobre eso. Bien, hay una compañera en su domicilio que ha levantado la mano, ¿no? Eh, no sé si es que quiere formular una pregunta en directo. Ah, perdón. Bueno, pues mientras entra o no entra. Bueno, muchísimas gracias por tus intervenciones. Pero quería preguntarte, a lo mejor es un poco de perogrullo, pero aparte, primero, la intervención del coordinador parental cuando ya está iniciado un procedimiento judicial es al final cuando el juzgador o el juez considera que debe intervenir para que haya un cumplimiento exacto de la guardia y custodia, de los régimen de visitas, porque a lo largo del procedimiento pues, se ha visto que las partes no van a cumplir o están cumpliendo mal. O sea, que es al final, o de alguna forma al ser una figura, que bueno, que no es absolutamente nueva, pero que no se utiliza mucho, los abogados podemos traer al coordinador parental antes, porque me da la sensación que tu labor es muy importante y, por ejemplo, el procedimiento judicial lo que vemos es que se llevan mal, por eso hay una demanda contenciosa y que al final hay unas medidas, no se preocupe, uno no quiere, el otro tampoco, el otro necesita, no me va a parir. Y al final, cuando ya tenemos la sentencia final, pues a lo mejor sí que se utiliza, pues que vayan o que intervenga o qué tal, pero no sé si antes de esa fase final en la que el juez considera que tienes que coordinar para que se cumpla efectivamente, se te puede traer el proceso antes, porque quizás sería lo interesante. Yo creo que no solicitarlo, o que en medio de esto, cuando tienes unas medidas no se están cumpliendo, pues que tú ya pudieses intervenir, no esperar hasta el final. Bueno, como ya hemos visto que las medidas provisionales superiores no funcionan nada, no hacen caso, ¿tal? Pues ya cuando tengamos la sentencia final, se vele por ese cumplimiento a través de un coordinador parental que reduzca el conflicto. No sé si antes de eso. A ver, es que ni el coordinador de parentalidad, ni creo que ninguna figura profesional puede garantizar un cumplimiento que no se está dando, pero digo que no se está dando. Otra cosa es que el coordinador contribuya a que se cumpla de la mejor manera posible. Eso es diferente. Para mí hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra, porque si no se está cumpliendo, es poco probable que una intervención profesional, ya sea de un psicólogo o de un coordinador de parentalidad, vaya a hacer que eso se cumpla, porque ya estamos hablando de un marco que es normativo. Sí. Tiene que estar a las 8 y ya ha aparecido a las 9. Eso que crea un clima de conflicto que al final se puede producir. Sí, sí.
en que se va callando cada vez más ese conflicto. Sí, 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 sí. Como os decía, hay diferentes posibilidades de intervención. Algunas tienen que ver con estas. El cumplimiento es muy irregular, no se está dando adecuadamente, tiene muchas dificultades para que se pueda hacer. Entonces el coordinador ayuda, de alguna manera supervisa y facilita que ese cumplimiento se dé en los mejores términos posibles para ellos y sobre todo para los niños. Pero también se puede activar para tomar de decisiones concretas que, insisto, lo de antes, no deja de ser la punta de lanza de conflictos mayores. Ahí, cuando la derivación es buena, bueno, vale, no es que no se pongan de acuerdo en el colegio. O sea, ¿realmente creéis que cuando un padre y una madre van al juzgado porque no están de acuerdo en el colegio, el problema es el colegio? Yo creo que Pero ¿cómo te va a ir el proceso? Eso, vosotros y los juristas. Ahora has hablado de que has dicho, hay selección del caso. Esa selección entiendo que la hace el juez. Sí, sí, sí. Pero claro, esto sería buenísimo si los abogados pudieran tener a la vista del conflicto de estas medidas, que repito, no hace ni caso a lo que ha dicho, que hay una sentencia judicial que dice que los días de recoger los martes y los jueves, cuando aparece el uno o la una, el niño no está, pues oiga, que venga el coordinador parental y diga, vamos a ver, bueno, para eso debería cumplirse lo que dice un juez. Ya. Pero yo lo que digo, si te podemos traer antes o lo tiene que sugerir, pues el juez. Por ejemplo, la problemática que tú planteas quizá se pueda resolver a través de un punto de encuentro familiar. Si se trata de darle continuidad a un cumplimiento, porque no hay nada mejor que eso. Es decir, el coordinador de parentalidad no va a estar todos los miércoles y los viernes alternos para ver. O sea, sí, pero es muy interesante tu pregunta porque veis que al final lo que estamos hablando es de la valoración del caso. Es que no es lo mismo que la problemática sea solo esa, a que además de esa haya otras. Por eso es tan importante hacer una panorámica del caso y ver si el motor de las dificultades es un conflicto muy grande entre estas personas y el coordinador de parentalidad va a tener que intervenir en diferentes dimensiones. Toma de decisiones, favorecer el cumplimiento, ayudar a que ellos se enfoquen su relación de otra manera, hacer coaching parental, que también sería otra técnica, que no he puesto no he puesto lo que son las técnicas para no aburriros aquí, pero dependiendo de lo que sea, el coordinador va a poder intervenir en diferentes situaciones. Si es una circunstancia sola, pues a lo mejor no tiene sentido que se derive al coordinador. Pero si lo pueden proponer los abogados, entiendo que los abogados podéis proponer lo que queráis, ¿no? O sea, entiendo. No sé si... Pues una última pregunta porque ya nos hemos pasado de tiempo. Félix, muchísimas gracias como siempre. A ver, Gracias a ti. voy a preguntarte por el tema legislación, ¿vale? Porque es una cosa que nos preocupa a todos, porque siempre cuando tenemos que pedir algo a su señoría, hay que plantear en qué lo estamos gastando. Ha estado muy bien la orientación que nos has dado con los artículos. Yo he estado buscando la ley orgánica 1/25, que es la de ley de eficiencia. Creo que por ahí también podría meterse. Si entendemos que es un método adecuado de negociación asistida por un tercero neutral, entraría en la definición del artículo 2, con lo cual también, esto lo digo por sí, creativo, pero a mí me preocupa, como nos ocurría con el colaborativo, la falta de regulación. ¿Hay algún intento actualmente de propuesta de ley a nivel autonómico, estatal, para regular la coordinación de parentalidad o está con la asociación internacional? Que yo sepa, que como os podéis imaginar, no es mi ámbito tampoco Sí, lo sé. de análisis, pero que yo sepa, esa reflexión existe. Pero como os digo, yo no soy jurista, me interesa muchísimo el tema, por supuesto, pero no estoy en ese ámbito. No sé en qué estado está, si existe una posibilidad, si no existe. Yo entiendo que cuando un juez deriva a coordinación de parentalidad, efectivamente es porque puede hacerlo, porque tiene un amparo, ¿no? Hay un fundamento legal para poder hacerlo y yo no necesito saber más. También os digo, no sé si esto es muy correcto o no, pero o sea, esa regulación me parece muy interesante que se produjese, pero yo recuerdo, y Amparo lo recordará mucho mejor que yo, porque es una pionera, que había mediadores que hacíamos mediación antes de que estuviera regulado. Sí. No, y el colaborativo es igual, sí, yo te entiendo. Pero como es una resistencia que nos encontramos, porque yo cuando lo he pedido, luego si quieres te comento, yo cuando lo he pedido, lo que he hecho es apelar a las autoridades del juez, al interés superior del menor,
etcétera, y sobre todo en conflictos muy altos. Pero es verdad que hay un gran desconocimiento en la judicatura, quitando los jueces que lo están haciendo, de la diferencia entre coordinación de parentalidad y mediación. Ya. Y es, Sí. y es que la diferencia es abismal, no tiene nada que ver. En este sentido, Alejandra, yo lo único que te puedo decir es que en el ministerio entonces llamado Justicia, ¿no? Ahora se llama Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pero ya hace incluso, vamos, era varias administraciones atrás, pues sí se plantearon esa regulación e incluso también de cara a la formación, para unificarlo un poco por territorios o comunidades autónomas y todo esto. Pero bueno, los cambios políticos tienen, yo me imagino que surge un equipo y tiene otras prioridades o lo que sea, y estoy de acuerdo con Félix en que hemos mediado sin ley. La última, ¿eh? No son solamente 5 segundos. Bueno, en el cuadro que has planteado, hablando de la voluntariedad, ¿no? Y la condenación de parentalidad como no voluntaria, sino ordenada judicialmente, al menos del acuerdo de las partes, hay una faceta que es la de la terapia como voluntaria, como voluntaria. Entonces, yo te quería preguntar precisamente ese tema, ¿no? Porque sin perjuicio de las deshabituaciones, bueno, consumo de tóxicos, drogas, alcohol y tal. Pero, por ejemplo, el tema, pues yo tuve un caso de que era una madre con una patología psicológica, neurosis, lo que fuera, muy definida y con grave perjuicio para los menores, para los menores. Entonces, yo en la sentencia la remití a terapia, no voluntaria precisamente, sino a terapia. Durante 2 años y medio cumplió y fue fabuloso, porque la terapia le fue de maravilla. Se solucionaron todos los problemas que había, pues típicos toques de limpiezas, bueno, una serie de cosas que se eliminaron. La audiencia, seguramente con mejor criterio y con el tuyo probablemente también, pues revocó esa medida diciendo que como era mayor de edad, pues yo lo hice en interés de los niños, o sea, no de ella. Y la audiencia, no, es que es mayor de edad y revocó la medida. Y a partir de entonces, un desastre, porque volvió a la situación anterior y empezaron ya ejecuciones y demás y tal igual, cuando durante 2 años y medio todo había sido plácido por la intervención de psicólogos como Félix, seguramente, que ayudaron a que aquel TOC fuera perfectamente tratado. Entonces, esa voluntariedad que dices en la terapia, ¿puede en Claro. algún momento... Yo, por supuesto que afortunadamente hay muchas derivaciones judiciales para que determinadas situaciones familiares se puedan atender en un contexto de terapia. Y yo lo interpreto como una recomendación a las partes de que acudan. No sé cómo lo interpretan las partes, pero que esa recomendación de que acudan me parece en muchas ocasiones imprescindible, pues sí. Pero es verdad que ya los psicólogos, pero no solo los psicólogos, en general las personas que trabajamos con personas, o las personas que trabajamos con personas sabemos que sin un mínimo de voluntad es muy difícil hacer algo. Y cuando el nivel de conflicto, esto influye no tanto en trabajar con ellos, sino en que no van. Es decir, que yo a veces he recibido derivaciones que son recomendaciones y que uno de ellos dice, pues no voy. Y no va. Entonces, si no va, ni siquiera tienes acceso. En coordinación de parentalidad, por esta cuestión de, bueno, que luego el coordinador me lo cuenta y yo puedo tomar una decisión, por lo menos se genera la oportunidad de que las personas acudan. Y a partir de ahí el profesional ya puede hacer algo. Pero a mí me parece que la derivación a terapia como una recomendación, afortunadamente, bueno, y Luis y ha sido un ejemplo de ello, contribuye a que en muchos casos puedan evolucionar y si no, no evolucionarían porque necesitan esa ayuda. Pero claro, esto, en fin, es muy complicado porque hay matices ahí en cuanto a cómo promover. Aquí yo hablaría de motivación, que ya sabéis que la motivación es la probabilidad de que alguien haga algo y en ese sentido es aumentar la probabilidad de que alguien haga algo. Así que todo lo que sean derivaciones a una intervención terapéutica me parece genial. Ahora, en la práctica ya sabemos que si no se implican, no hay manera. Muy bien, pues muchísimas gracias a quienes nos habéis seguido desde vuestros domicilios, muchísimas gracias a quienes nos habéis acompañado en la tarde de hoy. Muchas gracias, Félix, de verdad. Creo que estaremos siempre en deuda contigo y lo digo absolutamente convencida.
Y nada más, espero que haya sido de interés. Yo creo que sí, que ha sido de mucho interés y que suscitará muchísimas cosas. Y a propósito de lo último, antes has comentado a la doctora Francisca Fariña, que lleva años, junto con otros profesionales, en los que también está Luis Aurelio, empeñados en esto de la justicia terapéutica. Tenemos Fundamental. aquí varias representantes también del derecho colaborativo. Yo creo que de lo que se trata es que los profesionales colaboremos entre todos, ¿no? Pues yo diría que eso es